Vamos a meternos de lleno con una de las ideas más famosas y a la vez más incomprendidas de las matemáticas modernas, el teorema de incompletitud de Gödel. A ver, de este teorema se ha dicho de todo. Por ejemplo, ¿es posible que una prueba matemática, unas simples ecuaciones, puedan resolver una de las preguntas más grandes de la humanidad? Y no solo eso, ¿y si fuera la prueba definitiva de que nuestra mente, nuestra conciencia, tiene algo especial que una máquina, por muy avanzada que sea, nunca podrá tener? La verdad es que estas ideas tan potentes se han asociado al trabajo de Gödel durante décadas. Y claro, su fama ha crecido muchísimo más allá de los círculos matemáticos. Bueno, pues siento aguar la fiesta. La realidad es que, por muy fascinante que suene todo esto, el teorema de Gödel no va de nada de eso. Así que vamos a descubrir de qué va realmente. Para entenderlo bien, tenemos que volver a 1931 y conocer a la persona detrás del teorema. Vamos a ver cuál era el problema que de verdad le quitaba el sueño. Una pregunta que estaba a punto de cambiar las matemáticas para siempre. Este es Kurt Gödel, un lógico, un pensador, que no estaba intentando probar la existencia de Dios ni nada por el estilo, sino que quería entender los cimientos más profundos de las propias matemáticas. Y curiosamente, la clave para entender su demostración, que es súper compleja, no está en una fórmula extraña, sino en una paradoja muy antigua y muy sencilla, una que seguro que les suena. Ahí la tenemos. Esta afirmación es falsa. Ya está. Una frase simple que nos mete en un bucle lógico del que es imposible salir. Pensemos un segundo en ella. Aquí es donde el cerebro hace cortocircuito, ¿verdad? Si la frase es verdadera, entonces lo que dice es cierto. Así que tiene que ser falsa, ¿vale? Pero si partimos de que es falsa, entonces lo que dice no es correcto, por lo que tiene que ser verdadera. Es un callejón sin salida, una contradicción de la que no se puede escapar. Lo que hizo Gödel fue coger esta idea, una frase que se refiere a sí misma, y la tradujo al lenguaje súper estricto y formal de las matemáticas. Y de ahí salieron sus dos famosos teoremas de incompletitud. Y aquí está la genialidad. Construyó una fórmula matemática que, de manera codificada, hablaba sobre si se podía demostrar o no. No decía soy falsa, sino algo mucho más sutil, no soy demostrable. Y ese pequeño cambio lo fue todo. Entonces la cosa queda así. El primer teorema nos dice que en cualquier sistema de reglas lógicas que sea lo bastante potente, que sirva para sumar y restar, siempre habrá frases que son verdad, pero que el propio sistema es incapaz de demostrar. Son verdades inalcanzables. Y el segundo, que es aún más bestia, dice que ese sistema nunca puede demostrar que él mismo es sólido y no tiene contradicciones. Bien, ¿y esto qué significa en la práctica? ¿Por qué un descubrimiento tan abstracto tuvo un impacto tan brutal, no solo en las mates, sino en cómo entendemos el conocimiento en general? Esta comparación es perfecta. Igual que Heisenberg nos enseñó que hay un límite fundamental a lo que podemos saber del mundo físico, Gödel nos demostró que la lógica y las matemáticas también tienen sus propios límites, un muro que no pueden saltar. En resumen, su trabajo nos enseñó que hay cosas que son verdad, pero que nunca podremos demostrar que lo son usando un sistema formal. Separó para siempre dos ideas que pensábamos que eran lo mismo: ser verdad y poder demostrarse. Y esto, claro, tiene unas implicaciones gigantes para la informática, la inteligencia artificial y hasta para la filosofía. Pero la historia de Gödel no termina aquí. Resulta que su mente se aventuró a explorar otros límites, unos que suenan totalmente a ciencia ficción. Uno pensaría que alguien tan metido en los fundamentos de las matemáticas se quedaría ahí, ¿no? Pues resulta que en su tiempo libre también se dedicaba a pensar en los límites del universo y del tiempo. Pues sí, tal como suena, fue el primero en encontrar una solución a las ecuaciones de la relatividad de Einstein que permitía, en teoría, viajar al pasado. Se basaban en un modelo de universo en rotación. Ojo, era un ejercicio puramente teórico. Hoy sabemos que es físicamente imposible, pero como demostración matemática fue una pasada. Y quizás esta sea la mejor manera de recordarlo. No por las ideas raras con las que se ha querido asociar su trabajo, sino como la mente de un genio que nos enseñó los muros insalvables de nuestros sistemas lógicos y que luego, por pura curiosidad, se atrevió a imaginar cómo romper las barreras del mismísimo espacio-tiempo. Casi nada. ¿Alguna vez hemos pensado en el universo como si fuera, un mecanismo de relojería perfecto, preciso, súper predecible, donde cada cosa que pasa tiene una causa clara, medible, una realidad sólida, vaya? Y durante muchísimo tiempo esa fue nuestra forma de entender el cosmos. Pero toda esa certeza, acabó saltando por los aires. Es que, desde que Isaac Newton publicó su obra Principia en 1687, sus leyes del movimiento y la gravedad lo eran todo. Con ellas se explicaba la órbita de los planetas, la caída de una manzana, absolutamente
todo. La descripción del universo era tan perfecta que se consideró una verdad indiscutible, hasta que, al empezar a mirar mucho más de cerca al mundo de lo diminuto, al mundo del átomo, pues esas leyes tan perfectas simplemente dejaron de funcionar. Vale, vamos a meternos de lleno en el meollo. A principios del siglo XX, la física se encontró con un muro. Literalmente, las reglas que habían sido la Biblia de la ciencia durante más de 2 siglos ya no explicaban lo que los nuevos experimentos estaban mostrando. Hacía falta una física completamente nueva, empezar casi de cero. El problema, en el fondo, era una cuestión de escala. Las ecuaciones de Newton eran impecables para los cuerpos grandes, ¿verdad? Pero al intentar usarlas con átomos o partículas subatómicas, los resultados no tenían ningún sentido. La materia y la energía, en su nivel más básico, se comportaban de una forma que desafiaba toda lógica conocida. Ahora, lo que es realmente alucinante aquí es la velocidad a la que se vino todo abajo. 250 años con el universo de Newton reinando sin que nadie le tosiera. Y de repente, en menos de 3 décadas, las ideas de Planck, de Broglie y finalmente la de Heisenberg dinamitaron los cimientos de esa certeza y nos trajeron la mecánica cuántica. El primer gran misterio al que se enfrentaron fue una pregunta que parece sencilla, pero cuya respuesta lo cambió absolutamente todo. ¿De qué está hecha la realidad a un nivel fundamental? En nuestro día a día, las cosas o son ondas o son partículas, no hay más. Una onda, como las del mar, se expande, ocupa un espacio y puede interferir con otras. Una partícula, como un granito de arena, está en un punto concreto y choca. Son conceptos que no pueden ser lo mismo. Pero claro, cuando los físicos se pusieron a mirar un electrón, la cosa se complicó. ¿Era una bolita de materia, una partícula, o era más bien una vibración de energía, una onda? Pues aquí tenemos la prueba definitiva. Este patrón de interferencia, que es muy parecido al que crean las olas del agua, fue creado por electrones. Y esto demostraba algo que parecía impensable, que las partículas de materia se comportan como si fueran ondas. Así que el punto clave es este. Los ladrillos básicos de nuestro universo no son ni ondas ni partículas, son ambas cosas a la vez. Louis de Broglie fue el primero que propuso esta dualidad onda-partícula, y lo más curioso es que dependiendo de cómo se las observe, enseñan una cara u otra. Pero esta dualidad tan rara nos lleva a una conclusión todavía más radical. Si las partículas no son una cosa u otra hasta que las miramos, eso significa que hay un límite fundamental a lo que podemos llegar a saber sobre el universo. Y el hombre que nos lo demostró fue él, Werner Heisenberg. Su trabajo, allá por 1927, metió un concepto que suena casi más a filosofía que a física, la incertidumbre como una característica fundamental del propio cosmos. Sus propias palabras son demoledoras, la verdad. La incertidumbre no es un problema de tener mejores aparatos de medida. Da igual lo avanzada que sea la tecnología. Es una propiedad que está ahí en el tejido mismo de la realidad. Y esto es lo que dice su famoso principio de incertidumbre. A ver, pongámonos en situación. Queremos saber dónde está exactamente un electrón y a qué velocidad se mueve. Pues bien, es imposible. No se puede. Cuanta más precisión consigue sobre su posición, más borrosa se vuelve su velocidad. Y al revés, claro. Hay un límite, un tope de conocimiento que no se puede superar. Esta nueva física cuántica era tan extraña que a muchos de sus creadores, incluido Albert Einstein, les costaba un montón aceptarla. Para mostrar lo absurdas que le sonaban estas ideas, el físico Erwin Schrödinger diseñó el experimento mental más famoso de la historia de la ciencia. A ver, repasemos con calma los pasos que vemos. Se encierra un gato. Su vida o muerte depende de un único átomo. Y aquí viene la clave. Según la cuántica, hasta que no lo mides, el átomo está en 2 estados a la vez, descompuesto y sin descomponer. La conclusión, y esto es lo increíble, es que el gato también tiene que estar en 2 estados a la vez, vivo y muerto. A esta idea tan loca se la llama superposición. Significa que un sistema puede estar en todos sus estados posibles al mismo tiempo, como en una especie de limbo de probabilidades. Y es solo cuando lo observamos, cuando medimos, que el sistema se ve forzado a elegir un único estado. El acto de mirar hace que esa nube de posibilidades colapse en una sola realidad concreta. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué clase de universo es este en el que las cosas pueden ser 2 cosas a la vez y donde la incertidumbre parece ser la única regla segura? Es que el cambio de paradigma es total. Pasamos de un universo determinista, de relojero, a uno probabilístico, como un juego de dados. De un universo donde el observador era un espectador pasivo, a uno donde el simple acto de observar afecta, define el resultado. La idea de una realidad objetiva y sólida desapareció.
En resumen, la física cuántica nos dice que, en su nivel más fundamental, el universo no está hecho de certezas, sino de probabilidades. Las partículas existen en una nube de posibilidades hasta que decidimos mirar. Y aunque parezca algo muy abstracto, dominar esta extraña propiedad es la clave de tecnologías que están revolucionando el mundo, desde los láseres hasta la futura computación cuántica. Lo que nos deja con una última pregunta, que es tan profunda como inquietante. Si el universo solo se concreta, solo elige una realidad, cuando lo medimos, cuando lo observamos, ¿qué es exactamente la realidad cuando nadie la está mirando? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un rompecabezas, uno que de verdad trajo de cabeza a los primeros genetistas. Es una de esas preguntas que parecen de lo más sencillas, pero que, ojo, esconden una complejidad fascinante. Venga, vamos a ello. A ver, pensemos en esto un segundo. Si en la herencia hay rasgos que son, digamos, más fuertes, la lógica pura y dura nos diría que con el tiempo deberían barrer a los débiles, ¿no? O sea, convertirse en los únicos que existen. Pero, ¿es eso lo que vemos a nuestro alrededor? La respuesta es un no rotundo, y descubrir el porqué de ese no cambió para siempre nuestra forma de entender la evolución. Bueno, pues empecemos por el principio de este misterio. Y es que esta contradicción no era una simple anécdota, Fue un obstáculo real, un muro, a la hora de comprender cómo funcionan las poblaciones a nivel genético. Seguro que nos suena del colegio lo de los guisantes de Mendel, esos rasgos dominantes que se imponen sobre los recesivos. A nivel individual, de padres a hijos, se entiende fácil. Pero la gran pregunta para los científicos era, ¿qué pasa a gran escala, en una población entera y a lo largo de muchísimas generaciones? ¿Se mantiene algún tipo de equilibrio o el rasgo dominante está destinado a ganar la partida sí o sí? A principios del siglo XX, la genética era un campo súper emocionante. Estaba naciendo, pero se había topado con una pared. Tenían las piezas del puzzle, pero no había manera de que encajaran para formar la imagen completa de la herencia en las poblaciones. Para entender bien el problema, vamos a refrescar un par de ideas clave. Un gen es, básicamente, la instrucción para un rasgo concreto, como el color de los ojos. Y un alelo, como vemos aquí, es cada una de las versiones de ese gen. Por ejemplo, el alelo para ojos marrones frente al alelo para ojos azules. Y la combinación de los dos alelos que heredamos, uno de mamá y otro de papá, eso es nuestro genotipo. Puede ser homocigoto dominante, es decir, dos alelos dominantes, heterocigoto, un alelo de cada, donde el dominante oculta el recesivo, o, homocigoto recesivo, con los dos alelos recesivos. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. Lo que parecía lógico era que el alelo dominante, A, al ser más visible, pues se propagaría más y más, arrinconando al recesivo, al A, hasta casi hacerlo desaparecer. Pero la realidad era muy terca. Rasgos recesivos como tener el pelo liso o el grupo sanguíneo O seguían ahí, generación tras generación. Algo no cuadraba. Y la solución a este embrollo biológico llegó de un sitio totalmente inesperado. No fue un biólogo con un microscopio. Fueron las matemáticas, con su precisión y su elegancia, las que salieron al rescate. Nos plantamos en un año clave, 1908. Dos mentes brillantes que no se conocían de nada, el matemático británico G.H. Hardy y el médico alemán Wilhelm Weinberg, llegan a la misma conclusión. Y su revelación fue sorprendente. La herencia por sí sola no cambia la frecuencia de los alelos en una población. Esta es la idea central, el bombazo. Imaginemos una población como una gran bolsa llena de alelos. Si nadie la agita, si no se añade ni se quita nada, la proporción de cada tipo de alelos se va a mantener igual para siempre. Que un gen sea dominante no le da ninguna ventaja matemática para reproducirse más. Lo que se consiguió con esto fue, por fin, establecer una línea de base. Muy bien. ¿Y cómo es una población en este estado, digamos, teórico de equilibrio? Vamos a verlo. Es súper importante entender esto. El principio describe una situación idealizada, un punto de referencia totalmente estático. Es un modelo de no cambio. Y uno podría pensar, ¿y esto de qué sirve para estudiar la evolución, que es puro cambio? Pues resulta que es la herramienta perfecta. Lo fascinante de este gráfico es cómo visualiza esa estabilidad. Demuestra una relación matemática perfecta. Si sabes la frecuencia con la que aparece cada alelo, puedes predecir, con exactitud, la frecuencia de cada combinación de genotipos en esa población ideal. Es una fórmula matemática aplicada a la biología. Y esta es la famosa ecuación que lo describe todo. Si llamamos P a la frecuencia del alelo dominante y Q a la del recesivo, esta fórmula nos dice, simplemente, que la suma de las frecuencias de los tres genotipos posibles siempre va a ser igual a 1, o sea, el 100% de la población.
Es una demostración matemática brillante de la estabilidad que hay en el sistema. Vale, ya hemos visto el problema y la solución teórica. Ahora llegamos a lo más importante de todo. ¿Y esto para qué sirve en el mundo real? Es una pregunta totalmente lógica. Si hemos creado un modelo para una población que no evoluciona, ¿no estamos ignorando precisamente lo que nos interesa estudiar? Pues la respuesta es que no. Porque a veces, para poder entender el movimiento, primero hay que definir qué significa estar quieto. Y aquí está la genialidad del asunto. El principio de Hardy-Weinberg no es valioso porque describa la realidad, porque de hecho casi ninguna población está en ese equilibrio perfecto, ni de lejos. Su verdadero poder está en que funciona como un control, como la regla con la que medir. Es la hipótesis nula que permite a los científicos comparar las poblaciones reales. ¿Y qué rompe ese equilibrio? Pues ni más ni menos que las fuerzas de la evolución. Factores como las mutaciones, que crean alelos huevos, la migración, que los mueve de un sitio a otro, el puro azar, o claro, la más famosa de todas, la selección natural, que favorece que unos genotipos sobrevivan y se reproduzcan más que otros. Así que, resumiendo, el punto clave es este. Si un genetista va a una población, calcula las frecuencias que debería haber según la ecuación y ve que los números reales no coinciden, ¡bingo! Acaba de pillar a la evolución con las manos en la masa. Tiene una prueba, con números, de que alguna de esas fuerzas está cambiando a esa población. El modelo estático es la herramienta perfecta para medir el cambio. Y acabamos con una idea final. Si pensamos que el estado natural de la genética de poblaciones es la calma, el equilibrio, entonces cada cambio, cada adaptación, cada nueva especie que ha existido es el resultado de una fuerza que ha roto esa quietud. El cambio no es un error en el sistema. El cambio es la historia de la vida. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si las matemáticas, como la química o la física, tuvieran sus propios átomos, unas piezas fundamentales, indivisibles, con las que se construye todo, absolutamente todo lo demás? Bueno, pues resulta que esa idea desatosa una de las mayores búsquedas en la historia de la ciencia y hoy vamos a verla. La pregunta, la verdad, es que tiene miga. En química está clarísimo, ¿no? Todo lo que nos rodea está hecho de unos 118 elementos. Pero, ¿existe un equivalente en el universo abstracto y puro de las matemáticas? Pues para encontrar esa respuesta hay que meterse en un campo llamado teoría de grupos. Y la respuesta a esa pregunta es un sí, pero un sí rotundo. Los matemáticos que se dedicaron a esto lo tenían tan claro que lo describían así, sin rodeos. Son los ladrillos fundamentales. Vale, pero entonces, ¿qué son exactamente estos ladrillos? Venga, vamos a entrar en materia. La analogía es sencillamente perfecta. Imaginen que los grupos simples finitos son para las matemáticas lo que los elementos de la tabla periódica son para el universo. Igual que el hidrógeno y el oxígeno se juntan para formar agua, estos grupos se combinan para crear estructuras matemáticas más complejas. Son, de verdad, las piezas básicas, las que ya no se pueden romper en nada más pequeño. Claro, una cosa es tener la idea y otra muy distinta es encontrarlos todos. Identificarlos y hacer una lista completa no fue nada, pero que nada fácil. De hecho, fue un esfuerzo humano brutal, una de las mayores colaboraciones científicas de la historia. Un proyecto tan colosal que se ganó un apodo que lo dice todo, el teorema enorme. Es que el objetivo era de una ambición que casi no te cabe en la cabeza. No se trataba de encontrar algunos, no. La idea era encontrarlos todos. O sea, crear la lista definitiva, la lista completa de cada uno de los grupos simples finitos que existen o podrían existir. Fin. Y para que nos hagamos una idea de la escala, esto no fue cosa de un genio solitario encerrado en una habitación. No. Fue el trabajo de más de 100 matemáticos de todo el mundo, cada uno poniendo una pieza en este puzzle gigantesco. Y claro, esto no se hizo en 2 días. Hablamos de un esfuerzo que duró décadas, generaciones enteras de matemáticos que dedicaron su vida a este único objetivo, construyendo sobre el trabajo de los que vinieron antes. Una auténtica carrera de relevos intelectual. Y aquí es donde la cosa se vuelve casi de ciencia ficción. La demostración completa no está en un libro, está esparcida por cientos de artículos científicos que si los juntamos todos suman más de 10.000 páginas. Vamos, para que nos entendamos, es tan absurdamente largo y complejo que se dice que no hay ni una sola persona en el mundo que se lo haya leído entero de pe a pa. Entonces, después de todo ese trabajo de décadas y de miles de páginas, ¿qué encontraron? ¿Cómo es esa tabla periódica de las matemáticas? Pues lo increíble es que, contra todo pronóstico, el resultado es sorprendentemente ordenado. De todo ese caos aparente, de toda esa información, de repente surgió un orden casi perfecto. Resulta que la gran mayoría de estos átomos matemáticos encajan en familias y patrones muy conocidos, muy predecibles. Pero, claro, siempre hay un pero, no todos encajaban.
Este gráfico lo clava. Casi todos, la inmensa mayoría, son como de la familia, ¿sabes? Pertenecen a grupos infinitos, que se entienden bastante bien. Pero, ¿y esa pequeña esquinita de ahí? ¿Ese 1%? Ah, ahí es donde está lo interesante. Esas son las 26 excepciones. 26 rebeldes que no encajan en ningún sitio. Se les conoce como los grupos esporádicos. Y son justo eso. Únicos, raros, no siguen las reglas de los demás. Cada uno de ellos tuvo que ser cazado, por así decirlo, y demostrado su existencia uno por uno. Como si fueran artefactos de otro universo que aparecen de vez en cuando. Y entre estos 26 rebeldes hay uno que es el rey. El jefe final, por así decirlo. Un ser solitario, famosísimo por su tamaño y por el misterio que lo rodea. Un objeto matemático tan, pero tan bestia, que el nombre que le pusieron, bueno, le hace justicia. Así es, su nombre oficial es el Grupo Monstruo. Es el más grande de todos los grupos esporádicos, y su existencia era tan extraña, tan improbable, que muchos matemáticos durante años pensaron que simplemente no podía ser real, que era un error. Y ahora, atención a esto. En matemáticas, el tamaño de uno de estos grupos se llama su orden. Pues bien, el orden del monstruo es ese número que aparece en pantalla, ese gigante de 54 cifras. Para ponerlo en perspectiva, ¿qué es lo bueno? Ese número es más grande que el número de átomos que hay en todo el planeta Tierra. Paremos un segundo a pensar en esto. Un objeto puramente matemático que solo existe en la mente es más grande que nuestro planeta entero. Es que es alucinante. Así que con la lista ya completa, con todos los átomos sobre la mesa, desde el más pequeño hasta este monstruo, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esto para el futuro de las matemáticas? Y aquí entramos en la parte filosófica. En un campo que parece infinito, como las matemáticas, ¿es posible llegar al final de un camino? ¿De verdad se puede decir que hemos completado una parte entera del mapa del conocimiento? Y esto básicamente nos deja con dos formas de verlo. Por un lado está la visión del mapa terminado. Hay quien piensa, bueno, ya está, misión cumplida. Ya conocemos todos los ladrillos. Se acabó la búsqueda en esta zona. Pero luego está la otra visión, la de la frontera en expansión, que dice, un momento, tener el mapa no significa que hayamos explorado el territorio. Para ellos, esta lista completa no es el final, sino la herramienta para empezar a buscar cosas nuevas y aún más extrañas. Y esa es la idea final. Esta clasificación no es solo una lista, es uno de los mayores logros del intelecto humano trabajando en equipo. Pero lejos de ser un punto y final, quizás sea todo lo contrario, una invitación, una base sólida desde la que podemos empezar a hacer preguntas mucho más raras y profundas. Porque al final, si algo nos enseña esta historia, es que en la ciencia, cada vez que llegamos a la cima de una montaña, lo único que conseguimos es ver todas las montañas nuevas y más altas que nos quedan por escalar. A ver, si pensamos en el camino más corto entre dos puntos, pues es una línea recta, ¿no? Casi siempre, sí. Pero, ¿y si el camino más corto fuese, en realidad, una curva? Vamos a explorar esta idea, que es más fascinante de lo que parece. Es una pregunta que seguro que más de una persona se ha hecho al mirar el mapa de un vuelo. ¿Por qué el avión dibuja ese arco tan enorme sobre el océano en vez de, ir recto y ya está? A primera vista, parece que está dando un rodeo, pero ¿es justo lo contrario? La clave, claro, está en la forma de nuestro planeta. Esa curva que vemos en un mapa plano es en realidad el camino más directo que se puede trazar sobre la esfera de la Tierra. Podríamos decir que es la versión de una línea recta, pero para un mundo que no es plano. Y este concepto tiene un nombre, uno que es el corazón de todo este análisis. Vamos a ver qué es exactamente una geodésica y por qué es una idea tan importante. Pues aquí la tenemos, la definición clave. Una geodésica es sencillamente el camino más corto sobre una superficie curva. La analogía es perfecta, la verdad. Sobre una hoja de papel se coge una regla y se traza una recta. Sobre un globo lo que se traza es una geodésica. A ver, si las comparamos, es que las diferencias son enormes. Una línea recta, se extiende sin fin, hasta el infinito. En cambio, una geodésica, si pensamos por ejemplo en los meridianos de la Tierra, ¿qué pasa? Pues que da la vuelta completa y se une de nuevo consigo misma. Y aquí viene lo más curioso de todo. En una esfera es que no existen las líneas paralelas. Es imposible. Absolutamente todas las geodésicas, antes o después, se acaban cruzando. Pero claro, una idea tan potente no se iba a quedar solo en la geografía o en la física. Sirvió de inspiración para un visionario que quiso aplicarla para cambiar, nada menos, que la forma en que construimos nuestro mundo. Hablemos de Richard Buckminster Fuller, un hombre, un auténtico adelantado a su tiempo, que estaba obsesionado con una idea muy concreta, hacer más con menos. Y para conseguirlo, ¿dónde miraba? Pues a la naturaleza, a las estructuras perfectas de los cristales, buscando siempre las formas más eficientes. Y de esa mezcla, de esa obsesión por la eficiencia y la geometría de la naturaleza,
nació su invento más famoso y reconocible. La cúpula geodésica. La patentó en 1949 y es básicamente la materialización de todas sus ideas. Es una red de triángulos que juntos forman una esfera, creando una estructura que es a la vez increíblemente fuerte y muy, muy ligera. Esto es un ejemplo brillante de cómo una idea puramente matemática puede convertirse en algo físico, en algo funcional. La genialidad está en su estructura. Como se construye a partir de secciones prefabricadas, el peso no se concentra en un punto, sino que se reparte, se distribuye por toda la superficie. ¿Y qué permite esto? Pues cubrir espacios gigantescos usando una cantidad de material sorprendentemente pequeña. Para hacernos una idea de la escala de la que hablamos, la cúpula más grande que se ha llegado a construir tiene un diámetro de 216 metros. Es un espacio colosal, sostenido por la geometría, simple pero poderosísima, de la geodésica. Pero la visión de Fuller iba muchísimo más allá de la arquitectura. Sus cúpulas eran solo una pieza de una filosofía mucho más grande sobre nuestro lugar, el lugar de la humanidad, en el universo. En su libro de 1969, Fuller nos dejó esta reflexión, que es muy potente. Él veía la Tierra como un sistema cerrado, con una cantidad de energía limitada, pero con un recurso que no paraba de crecer, que era infinito, nuestro propio conocimiento. La metáfora que propuso fue la de la nave espacial Tierra. Nos pedía que dejáramos de vernos como dueños del planeta y empezáramos a vernos como lo que somos, la tripulación de un vehículo delicado y finito que viaja por el cosmos. Y en esta nave, la única herramienta real que tenemos para que el viaje no acabe en desastre es nuestra inteligencia colectiva. Nuestra capacidad para, como decía él, hacer más con menos y así gestionar unos recursos que, como en cualquier nave, son limitados. Y aquí es donde la historia da un giro. Un giro de guión totalmente inesperado. Porque el legado de Fuller no se acabó con su muerte. De hecho, tomó una forma que seguramente ni él mismo podría haber imaginado. Fuller falleció en el año 1983. Podría haber parecido el final de una era. Pero la naturaleza, por así decirlo, le guardaba una última sorpresa, una especie de homenaje póstumo. Tan solo 2 años más tarde, un equipo de científicos hizo un descubrimiento que fue revolucionario. Dieron con una nueva molécula, una forma de carbono que nadie había visto jamás. Y lo más increíble era la forma de esa molécula. Era asombrosamente familiar. Se trataba de una esfera geodésica perfecta, una cúpula como las suyas, pero a escala atómica. La conexión era tan evidente, tan clara, que no dudaron un segundo en cómo llamarla. Buckminster fullereno. La propia naturaleza había creado, a nivel molecular, la misma estructura que Fuller había diseñado para nosotros. La historia de Fuller nos demuestra que las ideas más elegantes a menudo son las que conectan lo que hacemos, nuestra escala humana, con las leyes más fundamentales del universo. Él se inspiró en la naturaleza para sus diseños, y al final la propia naturaleza acabó reflejando esos mismos diseños a un nivel fundamental. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otros patrones geométricos, ocultos a simple vista, están ahí fuera, esperando a que los descubramos? A ver, si miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos exactamente? ¿Vemos las líneas rectas, los círculos perfectos que nos enseñaban en clase de geometría? ¿O más bien la realidad es, pues eso, algo más irregular, más fragmentada, mucho más compleja? Pues vamos a meternos en esto. Por un lado está el mundo ideal de la geometría clásica, todo limpio y ordenado. Pero, por otro lado, está la realidad, ¿no? Y es que las nubes no son esferas perfectas, las montañas no son conos y los árboles, desde luego, no son cilindros. La naturaleza es áspera, está llena de baches y recovecos. Y claro, durante muchísimo tiempo, esta diferencia tan grande entre la geometría ideal y la realidad, digamos, caótica, fue un auténtico quebradero de cabeza. Las herramientas matemáticas que existían sencillamente no daban la talla para describir el mundo tal y como es. Y aquí está el quid de la cuestión. Las matemáticas que se conocían eran perfectas, sí, pero la naturaleza era real y, bueno, muy complicada. Había una desconexión total que, en fin, dejaba a los matemáticos sin poder describir la verdadera textura del mundo que nos rodea. Y el problema que abrió la puerta a un campo de estudio completamente nuevo fue uno que a primera vista parece increíblemente simple. ¿Cuánto mide la costa de un país? Parece una pregunta de trivial, pero la respuesta es sorprendentemente compleja. Resulta que depende de la regla que se use para medir. Si usamos una regla de 1 kilómetro, nos da una medida. Pero si usamos una de 1 metro, podemos ir metiéndonos en cada cala, en cada saliente, y de repente la longitud total aumenta. Y si la regla es todavía más pequeña, pues aumenta todavía más. Este problema llevó al matemático Benoit Mandelbrot a una idea totalmente revolucionaria, allá por 1975. Acuñó la palabra fractal para describir justo estas formas.
La idea es que a medida que hacemos zoom en una costa, aparecen más y más detalles, y la longitud que medimos se hace cada vez más larga, pudiendo llegar, en teoría, al infinito. Y esto nos lleva del problema a la solución. Quizás la clave no era intentar medir estas formas tan complejas, sino entender cómo se construyen. Y el secreto estaba en algo muy, muy simple: la repetición. El concepto clave aquí es la autosimilaridad. Ocurre cuando una pequeña parte de algo se parece al todo. El ejemplo perfecto, que seguro que tenemos todos en mente, es el brócoli. Cada arbolito pequeño es como un brócoli entero en miniatura. Pues bien, esta propiedad es la seña de identidad de los fractales. De hecho, esta idea ya la había descubierto mucho antes, en 1904, un matemático sueco, Helge von Koch. El proceso es muy sencillo. Se parte de un triángulo. Luego, en el centro de cada lado, se dibuja otro triángulo más pequeño, hacia afuera. Y aquí viene la magia. Se repite esa misma regla en cada uno de los nuevos lados que acaban de aparecer. Y otra vez, y otra, así hasta el infinito. Y esto lo ilustra a la perfección. Una regla súper simple, si se repite una y otra vez, da lugar a una complejidad increíble. Se pasa de un simple triángulo a una figura con un perímetro infinito que rodea un área finita. Es alucinante. Y lo más curioso es que, al parecer, así es como funciona la naturaleza. Lo más increíble de todo es que estas formas, que durante un tiempo se consideraron curvas monstruosas o rarezas matemáticas, no son solo eso. En realidad están por todas partes. Son como el lenguaje secreto de la naturaleza. Solo hay que pensar en nuestros propios pulmones. Su estructura ramificada, que es fractal, permite que una superficie enorme, como del tamaño de una pista de tenis, quepa dentro de nuestro pecho. O si miramos las ramas de un árbol, los canales de un río o la superficie rugosa de una roca, todos siguen este mismo principio, de crear complejidad a partir de la simplicidad. Entonces, lo crucial es el parecido increíble entre estas construcciones matemáticas y las formas que vemos en la naturaleza. Es que si nos fijamos en la similitud entre los canales de este embalse y una parte del famoso conjunto de Mandelbrot, es asombroso. Es tan convincente que la geometría fractal es un pilar en la industria del cine. Para crear esos paisajes de fantasía tan realistas, en lugar de diseñar cada montaña y cada árbol, lo que se hace es darle a un ordenador una regla fractal muy simple y decirle «repite». Y así, con unas pocas líneas de código, se genera una complejidad casi infinita. Durante décadas, claro, explorar estas formas era un trabajo casi artesanal, limitado al lápiz y al papel. Pero entonces llegó la verdadera revolución: los ordenadores. Por fin teníamos la potencia de cálculo necesaria para viajar a estos mundos matemáticos. Y esto nos lleva a la que es probablemente la imagen más famosa de todas las matemáticas. Un universo de detalles infinitos que se genera a partir de una simplicidad que casi no te crees: el conjunto de Mandelbrot. Detrás de toda esta belleza hay una fórmula que es pasmosamente simple. Z es igual a Z al cuadrado más D. La magia en realidad no está en la fórmula en sí, sino en el hecho de repetirla una y otra vez. Es como un eco. Se coge un número, se le aplica la fórmula y el resultado se vuelve a meter en la misma fórmula una y otra vez sin parar. El conjunto de Mandelbrot en sí es la frontera, la línea exacta que separa los números que, al aplicarles la fórmula repetidamente, escapan hacia el infinito de los que se quedan prisioneros y tienden a cero. Y es justo en esa frontera, que es infinitamente detallada, donde vive toda la complejidad. Se puede hacer zoom en cualquier parte de su borde, eternamente, y siempre aparecerán nuevos patrones parecidos al original pero nunca idénticos. Al final, los fractales nos enseñan a ver el mundo con otros ojos. Nos muestran que debajo del caos aparente de la naturaleza puede haber un orden matemático muy simple y elegante. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otros códigos secretos, qué otros patrones gobernarán nuestro universo, esperando simplemente a que alguien los descubra? Seguro que más de una vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible que sistemas que parecen súper estables durante años o incluso milenios, de repente, un día, colapsen de forma total y dramática? Bueno, pues hoy vamos a ver la fascinante matemática que se esconde detrás de estos cambios tan abruptos. Venga, vamos al lío. La pregunta central es esa: ¿cómo se derrumban de repente los sistemas estables? Tenemos delante este iceberg, un auténtico gigante de hielo que parece eterno, ¿verdad? Pero todos sabemos que su destino es cambiar de forma repentina y, bueno, catastrófica. La pregunta es, ¿qué es lo que provoca ese momento exacto del colapso? Para llevarlo a un terreno que nos suene a todos, pensemos en un ejemplo muy nuestro. Para mucha gente, el evento más catastrófico que se les ocurre es un crash bursátil. La confianza puede estar por las nubes durante muchísimo tiempo y de repente, después de una pequeña bajada, ¡zas!, se desploma por completo. Es un cambio drástico a partir de una perturbación que parecía menor.
Y aquí está la clave de todo, el meollo de la cuestión que esta teoría intenta resolver, el cambio súbito y dramático. Y ojo, que esto no solo pasa en los mercados. La naturaleza nos da ejemplos que son perfectos. Una montaña puede ser el paradigma de la estabilidad durante milenios, y de un momento a otro se viene abajo en un corrimiento de tierras. ¿Por qué justo ahora y no hace 100 años? Esta es la gran pregunta que ha traído de cabeza a muchos. ¿Cómo puede ser que pequeños cambios, continuos, casi imperceptibles, se vayan acumulando hasta provocar un resultado tan masivo y tan repentino? Pues la respuesta no es magia, no, es matemática. Pasemos entonces a la solución, a presentar cómo se merece a la teoría de la catástrofe. Aquí la tenemos. La teoría de la catástrofe es, en esencia, el estudio matemático de cómo pequeñas alteraciones en las circunstancias pueden producir de repente cambios gigantescos en el comportamiento de un sistema. No se trata de adivinar el futuro, sino de entender la mecánica que hay detrás de un colapso. Y que nadie piense que esto es de anteayer. Sus orígenes se remontan a los años 60, con el matemático francés René Thom, que fue quien puso las bases. Y un poco más tarde, en los 70, el matemático británico Christopher Seaman se encargó de popularizar y aplicar todas estas ideas. Ahora, un apunte súper importante. Es muy fácil confundir esta teoría con la teoría del caos, pero no están directamente relacionadas. La teoría de la catástrofe se centra específicamente en ese momento del salto, en ese cambio brusco que está provocado por alteraciones que han sido suaves y continuas. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en la lógica que hay detrás de todo esto, en las matemáticas del punto de inflexión. La clave de todo, la palabra mágica, es equilibrio. Cualquier sistema, ya sea un puente, una población de animales o la confianza de un inversor, está en un estado de equilibrio. La teoría lo que modela es cómo ese equilibrio se puede romper de forma súbita. A ver, el proceso es como una receta. Primero, el sistema está tranquilamente en equilibrio. Segundo, empiezan a cambiar pequeñas variables, como la erosión en una montaña o la tensión en un puente. Tercero, se llega a un punto de inflexión crítico. Y cuarto, ocurre el evento repentino, la catástrofe. Es una secuencia lógica que explica ese salto al vacío. Y para que nos quedemos con el dato, ese momento de cambio repentino tiene un nombre técnico en matemáticas, se llama bifurcación. Es justo ese instante, ese punto de no retorno en el que el sistema ya no puede mantenerse como estaba y salta a un estado nuevo. Y como vemos, a menudo lo hace de forma desastrosa. Venga, y ahora vamos a ver cómo este modelo matemático nos ayuda a entender nuestro mundo de formas que son de verdad sorprendentes. Y es que esto demuestra lo increíblemente versátil que es. Las matemáticas de la catástrofe se han usado para entender por qué zozobran los barcos, por qué se derrumban los puentes e incluso en campos como la psicología para modelar comportamientos como las compras compulsivas. Y por supuesto también en los modelos de cambio climático. Volvemos a nuestra imagen del principio, la del iceberg, pero ahora con una nueva perspectiva. Los científicos usan la teoría de la catástrofe para estudiar la creación de icebergs como un posible indicador de un punto de inflexión en el cambio climático. Siendo más concretos, la teoría ayuda a analizar si los cambios en la frecuencia con la que se forman los icebergs o en el tiempo que tardan en derretirse podrían estar avisándonos de que nuestro clima se acerca a uno de esos puntos de bifurcación, a un cambio crítico y quizás irreversible. Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final, casi obligada. Ahora que conocemos este modelo, podemos plantearnos qué sistemas a nuestro alrededor, ya sean ecológicos, económicos o sociales, podrían estar acumulando pequeños cambios, acercándose silenciosamente a su propio punto de inflexión. A ver, una pregunta que parece de niños, ¿no? ¿Cuántos colores se necesitan para pintar un mapa? Parece fácil, ¿verdad? Pues, aunque suene a juego, esta simple pregunta tuvo en jaque a las mentes más brillantes de las matemáticas durante, ojo, más de un siglo. Así que nada, vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo se resolvió uno de los problemas más famosos de las matemáticas. Y esta historia nuestra no arranca en un aula de universidad, no. Empieza mucho más arriba, en la cesta de un globo aerostático allá por 1894, con dos personajes literarios que seguro que todo el mundo conoce. Ese es Huckleberry Finn, discutiendo a capa y espada con su amigo Tom Sawyer. Tom está convencido de que han llegado a Indiana, pero Huck dice que ni hablar. ¿Y cuál es su argumento? Pues que en el mapa ese estado era de otro color. Una lógica aplastante, vamos, al menos para él. Lo curioso es que lo que Mark Twain estaba contando en esta escena era en el fondo un reflejo de un problema muy real al que se enfrentaban los cartógrafos de su tiempo. Así que la discusión de Tom y Huck no era ninguna tontería, tenía su miga.
Bueno, pues dejemos a nuestros dos aventureros ahí arriba en el cielo y volvamos a tierra firme, donde los que hacían los mapas de verdad tenían un auténtico quebradero de cabeza. Estamos en el siglo XIX, una época en la que, con el auge de los estados-nación y las nuevas tecnologías de impresión, los mapas se llenaron de color y de detalles. Los cartógrafos necesitaban que sus mapas fueran súper claros, y para eso los colores eran clave. Y a base de ensayo y error, se dieron cuenta de un patrón de lo más curioso. La regla de oro era simple. Si dos territorios compartían una frontera, tenían que ser de colores distintos. No valía que se tocaran solo en una esquinita, tenían que compartir un trozo de borde. El objetivo, claro está, era que el mapa se entendiera a la primera. Sencillo, ¿verdad? Pues esto tenía una consecuencia sorprendente. Y aquí está el quid de la cuestión. Daba igual lo complicado que fuera el mapa, la cantidad de países o las fronteras retorcidas que tuviera, 4 colores siempre parecían ser suficientes. Era una especie de truco del oficio que funcionaba a la perfección, pero no tenía ninguna explicación matemática. ¿Era pura casualidad o había alguna ley universal detrás? Y es justo en este punto donde un problema práctico, de imprenta, se convierte en una de las conjeturas matemáticas más famosas y duraderas de la historia. Fijaos bien en las fechas. Desde que un matemático, Francis Guthrie, lo planteó formalmente en 1852, hasta que por fin se encontró una demostración en 1976, pasaron 124 años. Más de un siglo en el que generaciones de los mejores matemáticos del mundo se estrellaron intentando demostrar algo que los cartógrafos ya daban por hecho en su día a día. La genialidad de Guthrie fue darse cuenta de que la geografía, con sus formas y sus costas, en realidad sobraba, así que lo simplificó todo a su esencia matemática más pura, un grafo. Cada país pasó a ser un simple punto, y si dos países compartían fronteras se unían con una línea, y de repente el problema ya no era sobre mapas, era abstracto, limpio, pura matemática. 124 años. Imaginaos la de intentos, la de demostraciones fallidas, y la pregunta seguía ahí, flotando en el aire. Al final de todo, ¿tenían razón los cartógrafos o no? Pues sí. La respuesta, simple y rotunda, era 4. La intuición de aquellos artesanos era correcta. Cualquier mapa que se pueda dibujar en una hoja de papel, da igual lo enrevesado que sea, se puede colorear con solo 4 colores. Ni uno más. Pero la forma en que se llegó a esta respuesta fue casi tan importante como la respuesta misma. Fue revolucionaria y, para muchos, muy controvertida. Porque la solución no salió de la mente de un genio y su pizarra, sino de un colaborador totalmente nuevo. El mérito se lo llevaron estos dos hombres, Kenneth Appel y Wolfgang Haken. Y curiosamente fue en la Universidad de Illinois, el mismo estado que Huck Finn no se creía que fuera Indiana, donde por fin se desveló el misterio. Su método fue una locura para la época. Lo que hicieron fue reducir el infinito número de mapas posibles a un conjunto de 1936 configuraciones básicas. Comprobar a mano cada una de ellas era imposible, llevaría una vida. ¿Y qué hicieron? Se lo encargaron al ordenador de la universidad. La máquina estuvo cientos de horas trabajando, verificando caso por caso. Fue una demostración de fuerza bruta a una escala que nadie había imaginado. Y así, la conjetura por fin se demostró, y se convirtió en el teorema de los 4 colores. Pero el impacto de este logro fue mucho más allá de hacer mapas bonitos. Esto fue un antes y un después en la historia de las matemáticas. Por primera vez, un teorema de primer nivel no se demostraba solo con tiza y pizarra, sino con la ayuda fundamental de una máquina. Y esto abrió un debate filosófico que, de hecho, sigue abierto hoy. ¿Qué papel deben jugar los ordenadores en el descubrimiento de la verdad matemática? Y con esta idea nos quedamos. La demostración de Appel y Haken es correcta. Eso no se discute, pero ningún ser humano puede verificarla de principio a fin sin la ayuda de un ordenador. Esto nos obliga a replantearnos qué es exactamente una prueba y cómo la tecnología está empezando a redefinir los propios límites del conocimiento humano. Una pregunta, desde luego, tan compleja como los mapas que le dieron origen. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más potentes y, la verdad, fascinantes de la ciencia moderna, la teoría del caos. A ver, esta pregunta suena casi poética, ¿verdad? Pero ojo, porque es el pistoletazo de salida de una auténtica revolución científica, una que le dio la vuelta por completo a cómo entendemos el universo. Vale, pero para entender bien el caos, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, a una época en la que todo parecía mucho más sencillo, mucho más predecible. En aquella época, la idea dominante era la de un universo que funcionaba como un reloj suizo. ¿Sabes? Una maquinaria perfecta y predecible. Esto es, en esencia, la visión newtoniana. Se pensaba que con las leyes de la física y las matemáticas, es que ya estaba casi todo el pescado vendido. Y aquí es donde vemos el gran giro de guión.
Pasamos de esa visión newtoniana tan ordenada, tan predecible, a una visión caótica, que nos habla de un mundo mucho más complejo, sensible y, si me lo permitís, infinitamente más interesante. Pero claro, incluso en ese universo de relojería tan perfecto, empezaban a aparecer algunas grietas en el sistema. Y un matemático, un auténtico genio, estaba a punto de dar con una de las gordas. Estamos en la década de 1880 y el matemático francés Henri Poincaré se pone a investigar el llamado problema de los tres cuerpos, o sea, intentar predecir cómo se mueven el Sol, la Tierra y la Luna entre ellos. Parecía fácil, ¿no? Pues no. Se dio cuenta de que las interacciones se complicaban hasta el infinito y se topó con algo que nadie se esperaba. Y aquí está la clave de su descubrimiento. Se dio cuenta de que pequeños cambios, minúsculos en la velocidad o la posición de esos tres cuerpos, se iban haciendo más y más grandes con el tiempo, y al final, ¡pum!, acababan en comportamientos totalmente distintos. Fue la primera vez que alguien se dio cuenta de que incluso un sistema con reglas fijas y sencillas podía ser impredecible a largo plazo. La idea era una bomba, pero las herramientas de la época no daban para más. Hacían falta unos cálculos brutales y simplemente no tenían cómo hacerlos. Así que la idea se quedó ahí, en un cajón, esperando durante décadas a que llegaran los ordenadores. Saltamos en el tiempo. Años 60. Ahora entra en escena un meteorólogo que sin tener ni idea iba a desempolvar ese caso que Poincaré dejó a medias y con ello iba a dar a cambiar la ciencia para siempre. La historia es increíble. En 1961, Edward Lorenz estaba usando un ordenador de los de antes, de los primitivos, para simular el tiempo. Un día, para ahorrarse trabajo, metió los datos a mano. Pero claro, al redondear, en lugar de poner 0,506127, puso 0,506. Una diferencia minúscula, ¿verdad? Pues el resultado fue un pronóstico del tiempo radicalmente distinto. Este atajo, este pequeño error, acababa de desvelar algo fundamental. Y de aquí sale una de las metáforas más potentes de toda la ciencia, el efecto mariposa. La idea de que algo tan pequeño como una variación en la condición inicial de un sistema puede acabar provocando diferencias gigantescas más adelante. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si un cambio diminuto puede tener consecuencias enormes, ¿significa esto que todo es simplemente aleatorio, que no hay orden de ningún tipo? Es muy fácil pensar que sí, que el caos es, pues eso, desorden total. Pero la respuesta, y esto es lo más alucinante, es que no, para nada. Y la prueba es visualmente espectacular. Esto que estamos viendo es el famoso atractor de Lorentz. Es la representación gráfica de su sistema caótico. Y fijaos qué maravilla. Aunque la trayectoria que sigue es impredecible, nunca se repite exactamente igual, pero siempre, siempre se mantiene dentro de esta figura con forma de mariposa. Es como una danza infinita que sigue unas reglas ocultas. Es el orden, dentro del caos. Esto es súper importante. El caos no es aleatoriedad. Es un sistema determinista, es decir, sigue unas reglas fijas. Lo que pasa es que es tan increíblemente sensible a las condiciones iniciales que en la práctica es imposible predecir qué va a pasar a largo plazo. Nunca vamos a poder medir el punto de partida con la precisión infinita que necesitaríamos. Y claro, esto no se quedó en una simple curiosidad matemática. No. Cambió por completo la forma en que vemos la naturaleza y el mundo que nos rodea. De repente teníamos una nueva lente para mirar el mundo. La teoría del caos nos ayuda a entender cosas tan dispares como los sistemas meteorológicos, la dinámica de fluidos, incluso los ritmos del corazón, también los vaivenes de los mercados financieros o la forma en que crecen y decrecen las poblaciones de animales, sistemas complejos que antes nos parecían incomprensibles. Así que nos queda una reflexión final muy potente. Si hasta los sistemas más simples pueden ser impredecibles, ¿qué nos dice eso sobre nuestra capacidad para controlar el futuro? La teoría del caos nos enseña a aceptar la complejidad del mundo. Nos revela que el universo no es ese reloj perfecto que pensábamos, pero tampoco es un desorden sin sentido. Es algo mucho más interesante, un sistema fascinante, lleno de un orden oculto, precioso, que está ahí, esperando a que lo descubramos. Hoy nos vamos a sumergir en un rompecabezas fascinante, uno de los que dieron forma a nuestro mundo. Es una idea que, a primera vista, parece ir completamente en contra de la lógica, pero que resulta ser uno de los pilares de la era digital. Así que, ¿listos para empezar a tirar del hilo? A ver, miremos esta imagen con atención. Parece una simple tabla de ceros y unos, ¿no? Pues aquí, en estas dos columnas, se esconde la solución a un problema que casi frena en seco la revolución informática. A la izquierda está el mensaje original y a la derecha, el mensaje que se envió. Pero, un momento, ¿por qué es más largo? Y esa es la gran pregunta. Es que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si buscas que la comunicación sea eficiente, rápida, lo lógico sería acortar los mensajes, no alargarlos.
Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es sencillamente una de las ideas más brillantes de la historia de la tecnología. Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a los inicios de la computación, a una época en la que la información digital era algo increíblemente frágil y un mínimo error podía ser catastrófico. Imaginemos por un momento que enviamos una instrucción clave y por el camino, por una interferencia minúscula, un simple 0 se transforma en un 1. Un error de cálculo, una orden equivocada. Era un auténtico fantasma en la máquina, uno que cambiaba los datos sin que nadie se enterase. El reto era mayúsculo. ¿Cómo podías fiarte de la información que recibías? Y como suele pasar en las buenas historias, cuando hay un gran problema, suele aparecer un genio con una visión totalmente distinta. Alguien que no solo quería mover datos de un sitio a otro, sino que se paró a pensar qué era, en esencia, la propia información. Y ese genio se llamaba Claude Shannon. Y no, la frase no es ninguna exageración. Lo que hizo Shannon fue una auténtica revolución. Se dio cuenta de que la información se podía medir, se podía analizar y, lo más importante de todo, se podía proteger usando las matemáticas. Demostró que era posible comunicarse sin errores, incluso si el canal de comunicación tenía ruido. Vale, pues volvamos a nuestro misterio del principio. ¿Cómo consiguió Shannon cazar a ese fantasma que corrompía los datos? Pues con una solución de una elegancia y una eficacia espectaculares. Vamos a desvelar por fin el truco de la tabla que vimos antes. Y aquí lo tenemos. Lo que antes era un enigma, ahora es la solución. Shannon pensó, para proteger el mensaje tengo que añadirle algo, o sea, información extra, redundante si queremos llamarla así, pero que en realidad funciona como un guardián, una escolta del mensaje original. Fijaos en los ejemplos. El mensaje original tiene 4 bits, por ejemplo, 1000, pero al enviarlo se convierte en uno de 7. A ese 1000 se le pegan al final un 110. Esos 3 dígitos extra no son parte de la información, o al menos no del mensaje que se quiere transmitir. Son otra cosa. Pues bien, se les conoce como bits de paridad. Pensemos en ellos como si fueran una especie de chivato matemático. Su única función es cumplir una regla muy simple, que el número de unos, en diferentes combinaciones de los bits, sea siempre par o siempre impar. El ordenador emisor mira los 4 bits del mensaje, hace un cálculo sencillísimo y genera esos 3 bits de paridad para que todo cuadre. El proceso es súper ingenioso. El emisor calcula y añade los 3 bits, el receptor, al recibir el paquete de 7, ignora los 3 últimos y vuelve a hacer el mismo cálculo con los 4 primeros. Si el resultado que le sale no coincide con los 3 bits que le han llegado, ¡bingo! Sabe que ha habido un error. Ojo, no sabe dónde ni cómo arreglarlo, pero sabe que ese mensaje no es fiable. Es como recibir un paquete con el precinto de seguridad roto. Pero claro, esta idea fue mucho más allá de solucionar un problema técnico. Sin quererlo, Shannon y sus contemporáneos estaban creando el vocabulario fundamental sobre el que se iba a construir absolutamente todo el mundo digital. Estaban inventando las palabras. Y todo empieza aquí, con la unidad mínima de información, el bit. Sí, el término lo acuñó el mismísimo Shannon. Cada uno de esos ceros y unos es un bit, la letra más básica de este nuevo alfabeto. Claro, con una sola letra no haces mucho, necesitas palabras. Unos años después, a Werner Buchholz se le ocurrió agrupar los bits para representar cosas más complejas, como una letra del alfabeto o un número. Y a ese grupo de bits lo llamó byte. Hoy en día, ¿quién no sabe lo que es un gigabyte? Y aquí va una curiosidad, que a mí me parece genial. A la unidad de 4 bits, justo como nuestro mensaje original, se la conoce como nivel. En inglés, byte suena como mordisco, y nivel es un mordisquito, medio mordisco. Es fantástico, ¿verdad? Muestra el lado casi juguetón de estos pioneros. Y es que, aunque todo esto suene a historia antigua, en realidad es el cimiento invisible sobre el que se apoya nuestra vida. No es teoría, es el principio que permite que la señal Wi-Fi llegue bien al móvil, que un código QR funcione aunque esté medio arrugado, o que una serie en streaming no se pixele. Todos son miles de millones de bits viajando cada segundo, protegidos por herederos de esa primera idea de Shannon. Lo de Shannon fue, sin duda, un primer paso de gigante. Su sistema servía para detectar si un fantasma había tocado los datos. Pero hoy el juego es infinitamente más complejo. Ya no se trata solo de errores accidentales, sino de proteger la información de ataques deliberados. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy seria para nuestro futuro. ¿Serán suficientes las ideas del pasado para defendernos de los fantasmas del mañana? Hay números y luego hay números. No hablo de los que usamos en el día a día. Hablo de unos gigantes matemáticos, unos colosos esquivos que llevan siglos fascinando a las mentes más brillantes. Y hoy vamos a conocer la historia de uno de ellos. Para que nos hagamos una idea de la escala,
En 2013 se encontró un número pero tan grande, que para escribirlo entero se necesitarían más de 17 millones de dígitos. ¡17 millones! Imaginen un libro o varios llenos de cifras de arriba a abajo, pues todo eso para escribir un solo número. Es una auténtica locura. Así que, claro, la pregunta es obligada. ¿Pero qué clase de bestia matemática es esta? Evidentemente no es un número cualquiera. Es el fruto de una búsqueda muy concreta, una que, ojo, se lleva librando desde hace ya más de 400 años. Bueno, pues ha llegado el momento de ponerle nombre y apellidos a este gigante. Porque no solo tiene nombre, sino que forma parte de una familia de números de lo más exclusiva, de las más buscadas en el mundo de las matemáticas. Pues sí, estamos ante un número primo, de esos que solo se pueden dividir por sí mismos y por uno. ¿Recuerdan? Pero, cuidado, no es un primo del montón. Pertenece a una categoría de élite, una que es increíblemente rara y difícil de encontrar. Y para dar con estos gigantes, necesitamos la receta, el plano que los construye. Resulta que hay una fórmula muy específica que, solo de vez en cuando, si se alinean los astros, da como resultado uno de estos tesoros. Y aquí la tienen. Esta es la clave de todo, propuesta ya por el siglo XVII. Y lo que es alucinante es cómo una expresión que parece tan simple, tan elegante, puede generar una complejidad pero tan bestia como para dar a luz a los números más grandes que conocemos. A ver, vamos a desmenuzarla, que es más fácil de lo que parece. Se pilla un número primo, al que llamamos p, luego se calcula 2 elevado a esa p y al resultado le restamos 1. Si el número que nos sale, ¡pum!, también es primo, ¡bingo!, ahí lo tenemos, un primo de Mersenne. La clave está en esa doble condición, ¿ven? Que tanto el exponente como el resultado final sean primos. Eso es lo que los convierte en auténticas joyas. Pero claro, estos números se llaman de Mersenne por algo. ¿Quién era la persona que le dio nombre a toda esta búsqueda? Pues detrás de la fórmula hay una figura histórica fascinante, un auténtico conector de conocimiento. Marin Mersenne era mucho más que un matemático. Era un fraile francés que, en la práctica, funcionaba como el epicentro de la ciencia en Europa. Su salón en París era el sitio donde se juntaban las mentes más brillantes de la época para debatir y compartir ideas. Era, por así decirlo, el Internet de su tiempo. Y esta cita lo clava. No se dedicó solo a estudiar estos números, sino que creó el ecosistema para que la ciencia avanzara. Su gran legado no es solo la fórmula, sino una nueva forma de ver la ciencia, como un gran esfuerzo en equipo. Y ahora vamos a pegar un salto en el tiempo. ¡Vámonos! 400 años hacia adelante. Porque esa búsqueda que Mersenne empezó con pluma y papel, ha sufrido una transformación que es sencillamente radical. El objetivo sigue siendo exactamente el mismo: encontrar el siguiente primo de Mersenne. Pero las herramientas que se usan hoy son de otro planeta. La escala de la operación actual habría sido ciencia ficción pura y dura en el siglo XVII. Y el motor de esta cacería moderna es HIMSS. Es un proyecto de computación distribuida. ¿Qué significa esto? Pues que miles de voluntarios de todo el mundo prestan un poquito de la potencia de sus ordenadores para que todos juntos busquen estos números. Es una colaboración global a una escala que te vuela la cabeza. Es que este contraste lo dice todo. Se ha pasado del trabajo solitario de un erudito que podía tardar años a una red mundial de ordenadores que no para nunca, que analiza números sin descanso. Es la democratización total de la exploración matemática. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Vale, todo muy interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué dedicar tantísima energía y potencia de cálculo a encontrar números que, en apariencia, no sirven para nada en el día a día? Bueno, pues para empezar, es una demostración alucinante de lo que la gente puede conseguir cuando se une por un objetivo común. Hablamos de miles de personas, coordinadas por Internet, colaborando en una búsqueda que es puramente intelectual, por el simple placer de descubrir. Y en el fondo es eso, es pura exploración, es el equivalente matemático a escalar el Everest o a explorar el fondo del mar. Y oye, que de paso, toda esta búsqueda intensiva sirve como una prueba de estrés brutal para el hardware de los ordenadores, los lleva a su límite absoluto. Al final, la búsqueda de los primos de Mersenne es eso, es un puente perfecto entre la historia y el futuro. Una idea que nació en el siglo XVII y que hoy está impulsada por una de las redes de ordenadores colaborativas más grandes del planeta. Y que nadie piense que la búsqueda ha terminado, que va. Ahora mismo, mientras hablamos, miles de ordenadores están ahí fuera dándole a la fórmula de Mersenne. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cómo de grande será el próximo gigante que encontremos? ¿Y cuándo lo haremos? La caza, desde luego, continúa. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más alucinantes y, la verdad, más complicadas de la física moderna. Hablamos de la búsqueda de una teoría que lo explique todo, pero todo, ¿eh? Una única regla para describir el universo entero.
Para entender por qué los físicos están tan obsesionados con esto, primero hay que entender el problema de base. Y es que parece que vivimos en un universo con dos manuales de instrucciones, dos reglamentos que no se ponen de acuerdo. Y esa es la pregunta del millón. Claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que las leyes que gobiernan las galaxias y las estrellas simplemente no funcionen cuando miras los átomos? Es un rompecabezas que lleva décadas volviendo locos a los científicos. Aquí está el meollo del asunto. Por un lado, la relatividad general de Einstein, que es la teoría de lo gigante. Es casi poesía. Describe el baile de los planetas, la gravedad, un universo elegante y predecible. Y por otro, la mecánica cuántica. Y esto es otro mundo. Es el reino de lo diminuto, un lugar caótico donde todo se basa en probabilidades. Las dos teorías son un éxito rotundo, cada una en su campo, pero si intentas juntarlas, es que no hay manera. Matemáticamente son incompatibles. El propio Einstein, de hecho, dedicó la última parte de su vida a intentar arreglar esto. Su gran sueño era encontrar esa ecuación maestra, la famosa teoría del todo, que pudiera unir la gravedad con el resto de fuerzas del universo. Pero no lo consiguió. Y tuvieron que pasar varias décadas hasta que, allá por los años 60, surgió una idea totalmente nueva. Una idea, la verdad, muy loca, que salió de las matemáticas más puras y que parecía ofrecer una nueva salida. A ver, hasta entonces, la física siempre había pensado en las partículas, un electrón, por ejemplo, como si fueran puntos diminutos, sin tamaño, sin nada dentro. Una idea muy simple, pero que en el fondo era la raíz del problema matemático del que hablamos. Y aquí es donde la teoría de cuerdas lo cambia todo. Propone que si pudiéramos hacer un zoom, pero un zoom increíblemente potente sobre una de esas partículas, no veríamos un punto. ¿Qué va? Veríamos algo con longitud, una especie de filamento de energía diminuto, una cuerda de una sola dimensión que está vibrando sin parar. Y ojo, que esta idea no salió de la chistera. Nació de aplicar matemáticas superavanzadas a los problemas de la física. Fue como descubrir un idioma completamente nuevo para poder describir la realidad. Vale, ¿y cómo soluciona esto el problema? Pues la respuesta es genial, es elegantísima. Todo tiene que ver con la música que tocan estas cuerdas. Pensemos en una guitarra. La misma cuerda, dependiendo de cómo vibre, te da una nota u otra, ¿verdad? Un do, un sol. Pues bien, la teoría de cuerdas sugiere que el universo funciona de una forma muy, muy parecida. Es que es increíble. Una cuerda que vibra de una manera concreta, ¡zas!, la vemos como un electrón, con su masa y su carga. Si esa misma cuerda vibra de otra forma, la percibimos como un fotón, o sea, luz. Y si lo hace de otra manera, pues es un quark. De repente, todas las partículas que vemos en el universo no son cosas distintas, son solo notas diferentes de una única cuerda cósmica. La idea es una pasada, la verdad. Pero ¿es ciencia? O sea, ¿se puede poner a prueba de alguna manera? Bueno, pues aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Si queremos probar esto, necesitamos un sitio donde la gravedad más bestia se encuentre con los efectos cuánticos más raros. Y solo hay un lugar así en todo el universo que conozcamos: los agujeros negros. Son, literalmente, el campo de batalla donde estas dos grandes teorías chocan de frente. Según esta teoría, en el mismísimo borde de un agujero negro pasa algo alucinante. De la nada, por pura ley cuántica, aparecen y desaparecen pares de cuerdas. La gravedad es tan brutal que puede atrapar a una de ellas y la otra sale disparada al espacio. Y esa cuerda que escapa, según la teoría, podría llevarse consigo información, pistas vitales sobre lo que hay dentro del agujero negro, información que pensábamos que estaba perdida para siempre. A pesar de todo esto, que suena muy bien, la realidad es que comprobarlo está a años luz de nuestra tecnología actual. Y esto nos lleva, claro, a la crítica más grande que se le hace a la teoría de cuerdas. Hay mucha gente que dice que, al no poderse demostrar con experimentos, la teoría de cuerdas quizá ha cruzado una línea, que ha dejado de ser ciencia para ser más bien una filosofía matemática. Una construcción preciosa, súper coherente, sí, pero que a lo mejor no describe la realidad. Y este es el gran debate ahora mismo. Al final, la teoría de cuerdas no es más que la continuación de ese sueño que tenía Einstein. Es un ejemplo perfecto de ese impulso humano de querer entenderlo todo, de llegar hasta el fondo de la cuestión. Y aunque la respuesta final todavía no la tengamos, la pregunta que nos deja en el aire es fascinante. ¿Y si el universo, en su esencia más profunda, no es más que una sinfonía de cuerdas diminutas vibrando? Hay que tener valor, ¿eh? Imagina por un momento lo que significa atreverse a desafiar un sistema matemático que ha sido la base del conocimiento durante más de 2000 años. Suena locura, ¿verdad? Pues bien, a principios del siglo XX, un hombre se propuso hacer exactamente eso.
Y ese hombre era David Hilbert, un matemático brillante, de los que marcan época, que se atrevió a cuestionar lo incuestionable. Se plantó delante de la obra de Euclides y dijo: «Ojo, que esto, por muy perfecto que parezca, tiene un fallo de base». A ver, para que nos hagamos una idea de lo que supuso el órdago de Hilbert, primero tenemos que entender quién era Euclides. Su geometría no era solo una parte de las matemáticas, durante siglos era la matemática. Era sencillamente el pilar sobre el que se construía todo. Y ojo, que no es para nada una exageración. Se veía como el sistema lógico perfecto, un monumento a la razón pura, el estándar de oro del rigor intelectual. Pero, como vamos a ver ahora, hasta los cimientos más sólidos pueden tener alguna que otra grieta. Entonces, ¿cuál era exactamente el problema? Pues que con el tiempo los matemáticos más avispados empezaron a darse cuenta de que la lógica de Euclides pues no era tan sólida como se creía. Había algo que no cuadraba, oculto a simple vista. Y aquí está el meollo de la cuestión, el choque de dos formas de pensar. Por un lado, Euclides basaba su sistema en la intuición, en lo que nuestros ojos ven. Una línea es una línea, un punto es un punto. Pero Hilbert se dio cuenta de que precisamente esa dependencia del mundo real era su mayor debilidad. Se apoyaba en cosas que se daban por sentadas, pero que nunca se habían demostrado formalmente. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, pero que se entiende genial. El concepto de estar entre. Si dibujas 3 puntos en una línea, es obvio cuál está en medio. Pero, ¿cómo defines eso matemáticamente, sin un dibujo? Euclides nunca lo hizo. Su sistema confiaba en que los diagramas rellenaran esos huecos lógicos. Y para un purista como Hilbert, eso era, inaceptable. Aquí es donde Hilbert no solo se queja, sino que pone una solución encima de la mesa, una que lo cambió todo. En 1899 publica sus Fundamentos de la Geometría y no se limita a criticar a Euclides, propone reconstruir las matemáticas desde cero. Su gran idea fue lo que se conoce como formalismo. Hilbert propuso que las matemáticas no tenían por qué tratar sobre puntos o líneas del mundo real. No, se debían tratar como un juego de símbolos y reglas. La verdad matemática ya no dependía de si algo se parecía a la realidad, sino de si era lógicamente coherente por sí mismo. La analogía del ajedrez es perfecta para entender esto. Un caballo se mueve en L no porque los caballos de verdad lo hagan, sino porque esas son las reglas del juego. Y el juego funciona sin que las piezas representen nada real. Pues bien, la geometría de Hilbert funciona exactamente así. Los puntos y las líneas son solo piezas en un gran juego de lógica. Pero claro, Hilbert no se conformó con arreglar el pasado. Una vez que sentó las nuevas bases de la matemática, decidió trazar el mapa para su futuro. Y lo hizo de una forma, la verdad, absolutamente espectacular. En el año 1900, en un momento histórico, el Congreso Internacional de Matemáticos en París, Hilbert se sube al estrado y presenta una lista. Una lista de 23 problemas. Pero no eran problemas cualquiera, eran los grandes desafíos que, según él, debían guiar la investigación matemática durante todo el siglo XX. Y con estas palabras, que son, pura historia de la ciencia, Hilbert lanzó su desafío al mundo. Era una invitación a explorar lo desconocido, a resolver los misterios más profundos, una declaración de intenciones increíblemente ambiciosa. Y vaya si eran desafíos. La lista tocaba prácticamente todas las ramas de las matemáticas. Algunos, como el problema 18 sobre cómo apilar esferas de la forma más densa posible, tardaron casi un siglo en resolverse. Otros, como el problema 8, la famosísima hipótesis de Riemann, a día de hoy sigue siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de las matemáticas. Sigue sin resolverse. Vale, entonces, echando la vista atrás, ¿cuál es el legado real de Hilbert? No estamos hablando solo de un par de ideas buenas, sino de un terremoto que sacudió los cimientos de las matemáticas y cambió las reglas del juego para siempre. La influencia de Hilbert no fue cosa de un día, sino que marcó el ritmo de todo un siglo. Sus problemas han sido el motor de la investigación matemática durante más de 100 años, y en el camino han dado lugar a campos de estudio completamente nuevos. En resumen, para que nos quede claro, Hilbert hizo dos cosas gigantescas. Primero, reparó los cimientos de una disciplina milenaria, dándole un rigor lógico que antes no tenía. Y segundo, le dio a toda su comunidad científica una dirección, un propósito para los siguientes 100 años. Su impacto, de verdad, es incalculable. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Hilbert tuvo la genialidad de marcar la agenda para todo un siglo. La pregunta que queda en el aire es, si tuviéramos que hacer una lista parecida hoy en día, ¿cuáles serían esos grandes problemas que definirían el futuro de la ciencia y las matemáticas en nuestro siglo XXI?
Ahí queda eso. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto matemático que, aunque suene muy técnico, está detrás de muchísimas cosas que usamos cada día en el mundo digital. Hablamos de las cadenas de Markov y de cómo son capaces de encontrar un orden en lo que parece puro caos. A ver, pensemos un segundo en esto porque es algo que damos por hecho. Buscamos cualquier cosa en Internet y ¡zas! En menos de un segundo tenemos justo lo que necesitábamos. ¿Cómo es posible? ¿Es magia? Pues no, no es magia. Y es que la respuesta a este puzzle digital tan complejo no está en la última tecnología de inteligencia artificial, sino en una idea. Bueno, en una idea sorprendentemente antigua. Una que nació mucho, mucho antes de que existiera Internet. Aquí tenemos al protagonista de la historia, Andrei Markov. Fijaos en la fecha, 1907. Este matemático ruso desarrolló una teoría que, más de un siglo después, se convertiría en una de las columnas vertebrales de toda la era de la información. Casi nada. Y esta es la idea clave, el concepto que lo cambia todo. En una cadena de Markov, el futuro solo, y digo solo, depende del presente. Todo lo que ha pasado antes, el historial completo, es irrelevante. Es una idea que parece muy simple, pero que es increíblemente poderosa. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Vamos a ver cómo funciona exactamente esta cadena y por qué esta idea de, básicamente, ignorar el pasado fue tan revolucionaria. El corazón, el meollo de todo este asunto, se resume en estas 3 palabras. Propiedad sin memoria. Es el punto más importante y, para qué engañarnos, el más difícil de pillar a la primera. Esta comparación lo deja súper claro. En una cadena de Markov, el siguiente paso depende de dónde estás ahora mismo. Imagina que estás en un cruce de caminos. La dirección que tomes solo depende de estar en ese cruce. En cambio, si lanzas una moneda al aire, cada lanzamiento es un mundo nuevo. El resultado anterior no influye para nada en el siguiente. O sea, en la cadena, el presente condiciona el futuro. En la moneda, cada evento empieza de cero. Venga, vamos a dejar ya la teoría y a poner un ejemplo práctico para que esta idea tan abstracta pues se entienda mucho mejor. Imaginemos que queremos predecir el tiempo, pero de forma muy simple. Si hoy el estado es soleado, podemos calcular que hay un 80% de probabilidad de que mañana también lo sea, y un 20% de que pasemos a lluvioso. Hasta aquí, fácil. Pero aquí viene la magia. Si mañana efectivamente llueve, la probabilidad de lo que pase pasado mañana solo depende de que hoy está lloviendo. Al sistema le da completamente igual que ayer hiciera un solazo. El pasado sencillamente se ha olvidado. Y claro, una idea tan potente como esta no se iba a quedar guardada en los libros de matemáticas. Vamos a ver cómo dio el salto desde el laboratorio hasta la red que conecta al mundo entero. Ojo, que mucho antes de la era digital, las cadenas de Markov ya se usaban en la ciencia para un montón de cosas. Desde para modelar cómo actúan las enzimas de nuestro cuerpo, hasta para analizar la evolución de sistemas químicos, en fin, para ayudar a encontrar patrones en sistemas muy, muy complejos. A pesar de toda esa utilidad, su aplicación más famosa, la que afecta a miles de millones de personas cada día, todavía estaba por llegar. Y aquí está. Aquí es donde esta idea, con más de un siglo de antigüedad, explota y se vuelve súper relevante. La clave del motor de búsqueda más famoso del mundo, la base de su fórmula para medir la importancia de una página, es, ni más ni menos, una cadena de Markov. Así se resuelve el misterio del principio. A ver, ¿cómo lo hace? El algoritmo PageRank de Google se imagina un internauta que va navegando sin rumbo, haciendo clic en enlaces al azar. Cada página web es un estado. Y aquí es donde la propiedad sin memoria se vuelve fundamental. A este navegante imaginario no le importa cómo llegó a una página. Su siguiente paso solo depende de los enlaces que tiene delante, en su estado actual. Así, una página se considera importante si tiene una alta probabilidad de recibir la visita de este internauta, lo que sucede, claro, cuando otras páginas importantes la enlazan. Es un sistema genial para encontrar la autoridad dentro del caos de la web. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la idea fundamental que podemos sacar de esta teoría centenaria, el concepto de aleatoriedad predecible. En el fondo, ese es el verdadero poder de este modelo. Nos permite coger un proceso que parece totalmente caótico y desordenado, como el movimiento de millones de personas por Internet, y de repente encontrar patrones y calcular probabilidades. Nos da una forma de medir lo que parecía inmedible, de predecir lo impredecible. Y con esto cerramos, con una pregunta que se queda en el aire. Si los sistemas que nos parecen aleatorios, desde el tiempo hasta nuestro comportamiento en la red, en realidad siguen patrones que podemos modelar y predecir, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del azar y sobre el futuro? Hoy nos vamos a meter con un enigma geométrico que la verdad es de los que te dejan pensando. ¿Qué pueden tener en común una taza de café y una rosquilla? La respuesta no es solo sorprendente, es que nos obliga a ver el espacio de una forma completamente distinta. Vamos a ello. Muy bien.
Empecemos por el principio. Fijémonos en estos dos objetos, que son de lo más cotidiano. A ver, a primera vista parece que nada. Uno es para beber, el otro es para comer, uno es de cerámica, duro, y el otro, pues bueno, es delicioso. Pero en el mundo de las matemáticas resulta que esconden un secreto que los une de una forma increíble. Y ojo, que no es una simple curiosidad de esas para contar en una cena. La respuesta de verdad que nos abre la puerta a un campo de las matemáticas que, bueno, ignora las distancias, ignora las formas exactas y se centra en algo mucho más profundo. Vale, pues vamos a sumergirnos en esto. La clave para entenderlo todo está en una disciplina con un nombre un poco raro, la topología. Pensemos que todo lo que nos rodea está hecho de una especie de arcilla o plastilina mágica, una que es infinitamente elástica. Podríamos aplastar las cosas, estirarlas, deformarlas como quisiéramos. La única regla, la más importante, es que no podemos romper nada, ni pegar partes que no estuvieran ya unidas. Pues bien, la topología es la que estudia qué propiedades de los objetos sobreviven a toda esta tortura. Entonces, ¿cuál es esa propiedad que sobrevive tanto en la taza como en la rosquilla? Pues este número, el 1. Ambos objetos tienen exactamente un agujero. El de la rosquilla es súper obvio, claro, y el de la taza, pues es el que forma el asa. Y aquí viene la revelación. Para un topólogo, para alguien que estudia esto, una taza de café es una rosquilla. Son lo mismo. ¿Por qué? Porque es posible deformar una hasta convertirla en la otra sin romperla en ningún momento. Y todo porque la propiedad esencial, la única que importa aquí, es que ambas tienen ese único agujero. Ahora que ya tenemos la cabeza un poco revolucionada con esto de la taza, vamos a llevar la idea a otro nivel. Si lo de la taza parecía curioso, lo que viene ahora con la cinta de Moebius es alucinante. A simple vista, bueno, parece una cinta de papel pegada, sin más. Pero en realidad contiene una paradoja geométrica que lleva siglos fascinando a matemáticos, artistas, a todo el mundo. Lo más increíble de todo es lo fácil que es construir este objeto que parece imposible. Solo hace falta una tira de papel, le das un medio giro a uno de los extremos y la pegas. Ya está. Con ese simple gesto se crea algo que desafía por completo nuestra lógica sobre lo que es una superficie. Pero, ¿qué es lo que hace exactamente ese simple giro? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué es lo que cambia en el objeto? Pues resulta que ese simple giro lo cambia absolutamente todo. Un lazo de papel normal tiene dos caras, la de dentro y la de fuera, y también tiene dos bordes, el de arriba y el de abajo, pero la cinta de Moebius tiene una sola cara y un solo borde continuo. La analogía de la hormiga es perfecta para entenderlo. Imaginen una hormiga caminando por la cinta. Podría recorrer todo el bucle, una y otra vez, sin tener que cruzar nunca un borde, y acabaría cubriendo lo que nosotros creíamos que eran dos lados distintos. Volvería al punto de partida, pero como si estuviera en el lado opuesto. Esto es lo que se conoce como una superficie no orientable, o sea que pierde por completo la distinción entre dentro y fuera, entre arriba y abajo. Es un concepto que, la verdad, nos rompe todos los esquemas intuitivos sobre el espacio. Bueno, hemos visto una taza que en realidad es una rosquilla y una cinta que solo tiene una cara. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué podemos sacar en claro de estos enigmas geométricos? Pues lo que nos enseña la topología es que la realidad matemática es mucho más flexible, mucho más extraña de lo que parece a simple vista. Nos enseña a buscar esas propiedades esenciales que de verdad definen a los objetos más allá de su apariencia. Y sobre todo, nos demuestra que un simple giro, literal y figurado, puede transformar por completo la naturaleza de algo. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. La cinta de Moebius nace de un simple giro en una tira de papel. Así que cabe preguntarse, ¿qué otros pequeños cambios en la ciencia, en el arte o incluso en nuestra propia vida pueden estar creando universos de posibilidades completamente nuevos? La respuesta, como en la topología, podría estar ahí, oculta a plena vista. Hoy nos vamos a meter con un enigma geométrico que la verdad es de los que te dejan pensando. ¿Qué pueden tener en común una taza de café y una rosquilla? La respuesta no es solo sorprendente, es que nos obliga a ver el espacio de una forma completamente distinta. Vamos a ello. Muy bien, empecemos por el principio. Fijémonos en estos dos objetos, que son de lo más cotidiano. A ver, a primera vista parece que nada. Uno es para beber, el otro es para comer, uno es de cerámica, duro, y el otro, pues bueno, es delicioso. Pero en el mundo de las matemáticas resulta que esconden un secreto que los une de una forma increíble. Y ojo, que no es una simple curiosidad de esas para contar en una cena. La respuesta de verdad que nos abre la puerta a un campo de las matemáticas que, bueno, ignora las distancias, ignora las formas exactas y se centra en algo mucho más profundo. Vale, pues vamos a sumergirnos en esto. La clave para entenderlo todo está en una disciplina con un nombre un poco raro, la topología.
Pensemos que todo lo que nos rodea está hecho de una especie de arcilla o plastilina mágica, una que es infinitamente elástica. Podríamos aplastar las cosas, estirarlas, deformarlas como quisiéramos. La única regla, la más importante, es que no podemos romper nada, ni pegar partes que no estuvieran ya unidas. Pues bien, la topología es la que estudia qué propiedades de los objetos sobreviven a toda esta tortura. Entonces, ¿cuál es esa propiedad que sobrevive tanto en la taza como en la rosquilla? Pues este número, el 1. Ambos objetos tienen exactamente un agujero. El de la rosquilla es súper obvio, claro, y el de la taza, pues es el que forma el asa. Y aquí viene la revelación. Para un topólogo, para alguien que estudia esto, una taza de café es una rosquilla. Son lo mismo. ¿Por qué? Porque es posible deformar una hasta convertirla en la otra sin romperla en ningún momento. Y todo porque la propiedad esencial, la única que importa aquí, es que ambas tienen ese único agujero. Ahora que ya tenemos la cabeza un poco revolucionada con esto de la taza, vamos a llevar la idea a otro nivel. Si lo de la taza parecía curioso, lo que viene ahora con la cinta de Moebius es alucinante. A simple vista, bueno, parece una cinta de papel pegada, sin más. Pero en realidad contiene una paradoja geométrica que lleva siglos fascinando a matemáticos, artistas, a todo el mundo. Lo más increíble de todo es lo fácil que es construir este objeto que parece imposible. Solo hace falta una tira de papel, le das un medio giro a uno de los extremos y la pegas. Ya está. Con ese simple gesto se crea algo que desafía por completo nuestra lógica sobre lo que es una superficie. Pero, ¿qué es lo que hace exactamente ese simple giro? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué es lo que cambia en el objeto? Pues resulta que ese simple giro lo cambia absolutamente todo. Un lazo de papel normal tiene dos caras, la de dentro y la de fuera, y también tiene dos bordes, el de arriba y el de abajo, pero la cinta de Moebius tiene una sola cara y un solo borde continuo. La analogía de la hormiga es perfecta para entenderlo. Imaginen una hormiga caminando por la cinta. Podría recorrer todo el bucle, una y otra vez, sin tener que cruzar nunca un borde, y acabaría cubriendo lo que nosotros creíamos que eran dos lados distintos. Volvería al punto de partida, pero como si estuviera en el lado opuesto. Esto es lo que se conoce como una superficie no orientable, o sea que pierde por completo la distinción entre dentro y fuera, entre arriba y abajo. Es un concepto que, la verdad, nos rompe todos los esquemas intuitivos sobre el espacio. Bueno, hemos visto una taza que en realidad es una rosquilla y una cinta que solo tiene una cara. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué podemos sacar en claro de estos enigmas geométricos? Pues lo que nos enseña la topología es que la realidad matemática es mucho más flexible, mucho más extraña de lo que parece a simple vista. Nos enseña a buscar esas propiedades esenciales que de verdad definen a los objetos más allá de su apariencia. Y sobre todo, nos demuestra que un simple giro, literal y figurado, puede transformar por completo la naturaleza de algo. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. La cinta de Moebius nace de un simple giro en una tira de papel. Así que cabe preguntarse, ¿qué otros pequeños cambios en la ciencia, en el arte o incluso en nuestra propia vida pueden estar creando universos de posibilidades completamente nuevos? La respuesta, como en la topología, podría estar ahí, oculta a plena vista. Buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una especie de caza del tesoro, pero a escala mundial. Y no vamos a buscar ni oro ni joyas, no. Buscamos algo mucho más raro y sobre todo gigantesco. Los números primos más grandes que se han descubierto jamás. Venga, vamos a ver cómo se le da caza a estos auténticos colosos de las matemáticas. Para que nos hagamos una idea, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es un número que tiene más de 17 millones de cifras? Es que si quisiéramos imprimirlo necesitaríamos miles y miles de folios. Es una escala que sinceramente se escapa a nuestra imaginación. Y sin embargo, ese número existe. Y existe porque alguien se tomó la molestia de encontrarlo. Pero claro, ¿cómo empieza una búsqueda así? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos al siglo XVII, a conocer al que podríamos llamar el arquitecto de todo esto, un hombre llamado Marin Mersenne. Y es que lo de Mersenne es fascinante, porque no era el típico matemático encerrado en su estudio. A ver, sí, era fraile y matemático, pero su verdadera pasión era conectar gente. Su salón en París era, digamos, el epicentro científico de toda Europa. Un sitio donde las ideas fluían, se debatían y viajaban a toda velocidad. Vamos, que Mersenne era como el Internet de su época, un nodo central que lo conectaba todo. Y fue justo ahí, en ese hervidero de ideas, donde Mersenne soltó la bomba. Propuso una especie de plano, un mapa del tesoro matemático para encontrar estos números tan gigantescos. Y bueno, aquí tenemos una prueba de ello. Este documento histórico nos muestra la fórmula que propuso, una idea que parece súper simple, pero que es potentísima. Y lo más increíble de todo es que nació en el siglo XVII
y sigue siendo el mapa que usamos hoy en día. Aquí la tenemos, en toda su belleza y simplicidad. M sub P es igual a 2 elevado a P menos 1. Pero ojo, aquí viene la clave de todo. Esa P no puede ser un número cualquiera, ¿eh? Para que la magia funcione, la P tiene que ser, a su vez, un número primo. O sea que usamos un primo para encontrar otro primo. Es genial. Así que, para que quede cristalino, llamamos primo de Mersenne a un número primo que sale de esa fórmula, siempre y cuando el exponente p que hemos usado sea también primo. Un concepto súper directo con unos resultados, bueno, monumentales. Vale, ahora vamos a dar un salto enorme en el tiempo para ver cómo esa idea de un solo hombre se ha convertido en una colaboración a nivel mundial que él seguramente ni habría podido soñar. El contraste es brutal. Hemos pasado de la pluma y el papel de Mersenne a la computación distribuida de hoy en día. De esos salones científicos en París a un proyecto global que conecta a gente por todo el planeta a través de Internet. Lo que era un esfuerzo individual ahora es una búsqueda colaborativa masiva. Y el protagonista moderno de esta historia tiene nombre, se llama GIMS, que son las siglas de Great Internet Mersenne Prime Search. ¿Y qué es esto? Pues es un proyecto global alucinante donde miles y miles de voluntarios ceden un poquito de la potencia de sus ordenadores para continuar la misión que empezó Mersenne. Muy bien, después de siglos de búsqueda, primero a mano, con cálculos interminables y ahora con miles de ordenadores trabajando a la vez, ¿cuál ha sido la recompensa? ¿Qué tesoro se ha encontrado al final del camino? Si vemos esta cronología, la perspectiva es increíble. Todo empieza con la idea de Mersenne en el siglo XVII, le siguen siglos de matemáticos calculando a mano hasta que llegamos a 2013, cuando el proyecto GIMS confirma un récord que lo cambia todo. Y aquí lo tenemos. Ojo, no es el número, porque es que no cabría en la pantalla, ni en 1000 pantallas. Esto es el número de dígitos que tiene, más de 17 millones. Es una cifra que de verdad cuesta hasta procesar. Y la fuente lo confirma de forma rotunda. En 2013 se encontró el primo más grande conocido hasta la fecha, con sus más de 17 millones de dígitos, un hito en esta aventura matemática que dura ya siglos. Pero claro, la historia no acaba aquí ni mucho menos. La búsqueda sigue activa, ahora mismo, en miles de ordenadores por todo el mundo. Y eso nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuándo caerá el próximo récord? Y sobre todo, ¿de cuántos millones de dígitos estaremos hablando? La caza del tesoro continúa. Miedo y razón son dos fuerzas que, bueno, casi siempre nos tiran en direcciones contrarias, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, el equilibrio de Nash, que explica precisamente ese tira y afloja, en casi todo lo que hacemos. A ver, seguro que alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible que dos empresas, dos competidores, que se supone que son súper racionales, acaben en una guerra de precios que los hunde a los dos? O, y esto es de nuestro día a día, porque en un atasco cada conductor que intenta colarse para ganar un minutito acaba haciendo que todos, absolutamente todos, perdamos 10. Bueno, pues la respuesta está en algo muy simple. No jugamos solos. La vida es un juego constante de estrategia. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, este es el plan. Primero vamos a sentar las bases. ¿Qué es eso de la teoría de juegos? Después nos tiramos a la piscina con el concepto clave, el equilibrio de Nash. Lo vamos a poner a prueba con el clásico entre los clásicos, el dilema del prisionero. Y luego veremos cómo todo esto se aplica a la vida real. Y para terminar, una vuelta de tuerca. ¿Qué pasa cuando jugamos sin ver todas las cartas? Venga, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Antes de meternos en equilibrios y temas más complejos, hay que entender el tablero, las reglas del juego. Así que la pregunta es, ¿qué es exactamente la teoría de juegos? Ojo, que cuando decimos juego no pensemos solo en el parchís o en el ajedrez, ¿eh? Para nada. Un juego en este contexto es casi todo. Es cualquier situación en la que el resultado de lo que hacemos depende de lo que hagan los demás. Desde una negociación para un aumento de sueldo hasta algo tan tonto como decidir por qué lado de la acera andamos para no chocarnos. Y justo en el centro, en el corazón de toda esta forma de pensar, hay una idea que, de verdad, lo cambió todo. Es el equilibrio de Nash. Pensemos en él como un punto de calma, de estabilidad, justo en medio del conflicto. Claro, esta idea no salió de la chistera de un día para otro. La cosa viene de lejos. Ya por el siglo XIX, un tal Cournot andaba dándole vueltas a cómo competían las empresas. Luego, en los años 40, dos cracks, von Neumann y Morgenstern, pusieron los cimientos. Pero entonces, en 1950, llegó un joven genio, un matemático llamado John Nash, y lo puso todo patas arriba. Definió un tipo de equilibrio que servía para casi cualquier situación en la que la gente no se pone de acuerdo de antemano, o sea, para los juegos no cooperativos. Y vamos, fue tan bestia que décadas más tarde le dieron el premio Nobel por ello. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente esto del equilibrio de Nash?
Pues mira, la mejor forma de verlo es como una especie de punto de no retorno. Es esa situación en la que cada uno ha elegido su mejor jugada, teniendo en cuenta lo que han hecho los demás. Y una vez ahí, nadie, absolutamente nadie, puede mejorar si cambia su estrategia por su cuenta. Por eso a veces se le llama el equilibrio del miedo. Es súper gráfico, ¿verdad? La gente no se mueve no porque vaya a ganar más, sino por el puro miedo a perder si es la única persona que cambia de idea. Y es que esta es la clave de todo, el quid de la cuestión. Una vez que un sistema llega a un equilibrio de Nash, se queda bloqueado, estancado. Nadie tiene el más mínimo incentivo para cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque si miras lo que están haciendo los demás, cualquier cosa que hagas por tu cuenta solo te va a perjudicar, así de simple. Y para que todo esto cuaje, para que lo entendamos de verdad, no hay nada mejor que tirar del ejemplo más famoso, más icónico de toda la teoría de juegos. Vamos a imaginar la escena como en una peli. La policía detiene a 2 sospechosos, 2 cómplices. El problema es que no tienen pruebas para meterles un buen puro, así que los separan. Cada uno a una sala de interrogatorios, sin poder hablar entre ellos, y a cada uno le ofrecen exactamente el mismo trato, sin tener ni idea de lo que va a hacer o decir su compañero. Y aquí es donde empieza el lío, el dilema. A ver, vamos a ponernos en la piel de uno de ellos. Pensemos, vale, ¿qué puede hacer mi compi? Opción 1, mi compi se calla, es leal. Si yo también me callo, nos cae 1 año. Pero si yo confieso, salgo libre. Así que si él se calla, a mí me conviene confesar. Vale. Opción 2, mi compi me traiciona y confiesa. Si yo me callo, me como 10 años. Pero si yo también confieso, nos caen 5 a cada uno. Así que si él confiesa, a mí también me conviene confesar. Fíjate, haga lo que haga el otro, mi mejor jugada es siempre la misma, confesar. Y aquí, justo aquí, está la paradoja que es brutal. Como los dos son listos y siguen esta misma lógica aplastante, ¿qué pasa? Que los dos confiesan. Y el resultado es que se comen 5 años de cárcel cada uno. Ese es el equilibrio de Nash de este juego. Es un punto estable, porque ninguno se arrepiente de haber confesado, dado que el otro también lo hizo, pero es un resultado malísimo para ambos. Mucho peor que si hubieran cooperado, si hubieran callado, que solo les habría costado 1 añito. Es el ejemplo perfecto de cómo la racionalidad puramente individual puede llevar a un desastre colectivo. Claro, podríamos pensar que esto es solo un jueguecito mental para criminales de película, pero nada más lejos de la realidad. Esta misma lógica, esta tensión estratégica, está funcionando a nuestro alrededor constantemente, todos los días. Pero oye, para que no nos deprimamos, no todos los juegos son tan crueles. Afortunadamente. Pensemos en algo tan básico como conducir. Aquí el objetivo es totalmente diferente. No se trata de fastidiar al otro, sino de coordinarse. El premio por hacerlo bien es enorme. Llegamos sanos y salvos. Y el coste de no hacerlo, bueno, mejor ni pensarlo. Y esto es un ejemplo genial, porque aquí hay 2 equilibrios de Nash, y los 2 son perfectos. O todos conducimos por la derecha, o todos por la izquierda. Da igual cuál elijamos, mientras lo hagamos todos. La única estrategia malísima es la del listo que decide ir por su cuenta. Esto explica de maravilla por qué las normas sociales, las convenciones, son tan potentes. Pero volvamos a los escenarios más complicados, esos en los que el interés de cada uno choca de frente con el bien de todos. ¿Qué pasa cuando el juego no es de 2 prisioneros, sino de cientos, miles o millones de personas? Pues que llegamos a un concepto famosísimo, la tragedia de los comunes. A ver, pensemos en la sobrepesca. Cada barco individualmente tiene un incentivo clarísimo, pescar todo lo que pueda. El problema es que si todos hacen exactamente lo mismo, el caladero se agota y todos se van a la ruina. Pasa igual con el tráfico. Cada persona que piensa, cojo el coche, que tardo menos, está en realidad contribuyendo a crear el atasco que hará que todo el mundo, incluida ella misma, llegue tarde. De nuevo, el equilibrio de Nash es el desastre colectivo. Vale, pero ¿y qué pasa con juegos en los que no parece haber una estrategia ganadora fija? El ejemplo que conocemos todos, piedra, papel o tijera. Da igual lo que saques, siempre hay algo que te gana. Si sacas piedra, te ganan con papel. Si sacas papel, te ganan con tijera. Es un bucle, un ciclo sin fin. Aquí, a primera vista, parece que no puede haber un equilibrio estable. Entonces, ¿no hay equilibrio? Pues John Nash demostró que sí lo hay, pero para encontrarlo hay que ampliar el concepto de estrategia. La solución, en este caso, es no tener una estrategia fija. Es lo que se llama una estrategia mixta. Para piedra, papel, tijera, el único equilibrio es jugar cada opción de forma totalmente aleatoria, 1/3 de las veces cada una. ¿Por qué? Porque si tu oponente no puede predecir tu siguiente movimiento, tampoco puede aprovecharse de él. La paradoja es que la mejor estrategia es ser completamente impredecible. Fenomenal. Pero hasta ahora hemos estado jugando con una regla de oro. Hemos asumido que todo el mundo sabe todo. Todos conocen las reglas, las posibles jugadas, lo que se gana y se pierde. Pero seamos sinceros, en la vida real casi nunca es así. ¿Qué pasa cuando jugamos a ciegas?
cuando falta información. Es que esa es la realidad. Casi todos los juegos que importan de verdad son de información incompleta. Cuando negocias un contrato, no sabes cuál es el precio mínimo que la otra persona aceptaría. En una partida de póker, no tienes ni idea de las cartas que tienen los demás. No conocemos las intenciones reales ni los límites de nuestros oponentes. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Gracias al trabajo de otro genio, John Harsanyi, que también ganó el Nobel, desarrolló los juegos bayesianos. Y esto básicamente es el manual de instrucciones para jugar estratégicamente en medio de la niebla. Como no sabes al 100% cómo es tu oponente, lo que haces es asignarle probabilidades. Creas un perfil de creencias sobre cómo es y actúas basándote en eso, ajustando esas creencias con cada nueva información que te llega. Al final, si lo piensas, esto es simplemente ponerle un nombre técnico a algo que hacemos todos los días de forma intuitiva. Intentar tomar la mejor decisión que podemos con la poca información que tenemos, basándonos en nuestras suposiciones sobre cómo son los demás y qué creemos que van a hacer. Y todo este viaje nos trae a una reflexión final. Porque el equilibrio de Nash muchas veces nos pinta un panorama un poco pesimista, ¿no? Un mundo atrapado en una competencia donde todos salimos perdiendo, gobernado por el egoísmo y el miedo. Pero al mismo tiempo vemos a nuestro alrededor ejemplos constantes de cooperación, de gente que se pone de acuerdo. Y quizás sea esa tensión constante entre competir y colaborar, entre el interés propio y el bien común, lo que de verdad define el juego más complejo de todos, el de ser humano. Nuestro mundo digital está, como sabemos, lleno de secretos. Mensajes, transacciones bancarias, datos privados, y lo que mantiene todo eso a salvo es una idea matemática absolutamente brillante, que nació allá por los años 70 para resolver un problema que, en serio, parecía no tener solución. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Esta es la gran pregunta, el meollo de la cuestión. Imagina a dos personas que necesitan acordar una clave secreta, pero su única forma de comunicarse es a gritos en una habitación llena de gente que quiere enterarse de todo. ¿Cómo lo harían sin que nadie más descubra esa clave? Parece imposible, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver cómo las matemáticas lo hicieron posible. Y este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con el problema en sí, luego descubriremos el concepto matemático que lo cambia todo, lo entenderemos con una analogía muy sencilla, veremos el algoritmo que lo hace funcionar y al final veremos cómo nos afecta esto en nuestro día a día. Claro, a medida que los ordenadores se iban haciendo más y más potentes, empezaron a ser herramientas fundamentales para gobiernos, para ejércitos, para la economía mundial. De repente, proteger la información digital ya no era un capricho, se convirtió en una necesidad absoluta, una cuestión de supervivencia. Los matemáticos se dieron cuenta muy pronto de algo fundamental. Es imposible evitar que alguien te escuche. La única solución, por tanto, es conseguir que, aunque te escuchen, no entiendan absolutamente nada. El cifrado, o sea, hacer que los datos sean un galimatías para cualquiera que no sea el destinatario, se convirtió en el verdadero campo de batalla. La historia ya nos lo había enseñado, por ejemplo, con el descifrado del código Enigma. Y la solución a este problema de comunicación segura no vino de un nuevo chip o una máquina superavanzada, no. Vino de una idea matemática, que llevaba ahí, latente, más de un siglo. Una idea que es simple en su concepción, pero increíblemente poderosa. Este concepto se conoce como matemáticas unidireccionales. Y ojo, que la idea es de 1874, del matemático William Stanley Jevons. Básicamente se trata de operaciones que son súper fáciles de hacer en un sentido, pero que deshacerlas, o sea, volver al punto de partida, es casi imposible. Para que nos hagamos una idea, pensemos en algo tan simple como mezclar pintura. Es facilísimo coger pintura amarilla y azul para conseguir un color verde, ¿verdad? Vale, pues ahora intenta coger esa pintura verde y separar de nuevo el amarillo y el azul originales. Es extremadamente difícil, si no imposible, pues esa es la esencia de una función unidireccional. Muy bien. ¿Y cómo se usa una calle de sentido único matemática para compartir un secreto? Pues la mejor forma de entenderlo es con una analogía física que es sencillamente genial, la del candado y la caja de seguridad. Fíjate en la genialidad de esto. El candado, abierto, se puede enviar a la vista de todos. La caja, ya cerrada, también. Cualquiera puede verlos, pero nadie puede abrirlos. Solo la persona que tiene la llave privada, una llave que nunca ha salido de su bolsillo, puede acceder al secreto. Esta separación es la clave de todo. Por un lado está el candado, que es la parte pública, la que viaja libremente y que todo el mundo puede ver. Y por otro, la llave, que es la parte privada y que se queda siempre a buen recaudo con su dueño. Es justo este concepto, el de una clave pública y una clave privada, lo que revolucionó por completo la criptografía. Vale, pues ahora pasemos a ver cómo se lleva esto al mundo real. Fueron los criptógrafos Whitfield Diffie y Martin Hellman quienes consiguieron traducir esta analogía tan elegante del candado a un algoritmo matemático que funcionaba, y para ello usaron las propiedades casi mágicas de los números primos.
Es fascinante, de verdad. Pasaron más de 100 años desde que Jevons tuvo la idea original hasta que Diffie y Hellman en 1976 encontraron la forma de aplicarla para resolver, por fin, el problema del intercambio de secretos. Esta tabla es perfecta para ver cómo encaja todo. El candado abierto de nuestra historia es, en el algoritmo, un par de números que todo el mundo puede conocer. La llave privada es un número secreto que cada persona elige y que no comparte con nadie. Y el resultado final es que ambos pueden llegar exactamente al mismo secreto compartido sin que nadie más por el camino pueda calcularlo. Aunque el proceso parezca un lío de números, la lógica es la misma que la del candado. Andy y Zelda mezclan esos números públicos con su propio número secreto. El resultado de esa mezcla se lo envían el uno al otro, también a la vista de todos. Y aquí viene el punto clave. Cuando cada uno recibe el número del otro, lo vuelve a mezclar con su secreto original y, sorpresa, los dos llegan exactamente al mismo resultado final, la clave secreta. ¿Por qué un espía no puede hacer lo mismo? Por el uso de números primos gigantescos. La matemática que hay detrás crea esa calle de sentido único perfecta. Es fácil hacer estas mezclas, pero es computacionalmente imposible coger los resultados públicos y averiguar los números secretos originales. Esa es la barrera que protege el secreto. Y esto nos lleva a la parte más importante. ¿Por qué este algoritmo no es solo una curiosidad matemática? Pues porque es, literalmente, uno de los pilares que sostienen nuestra vida digital. Así que el punto crucial es este. Cada vez que vemos ese candadito en el navegador al comprar algo, cada vez que enviamos un mensaje primado o hacemos una transferencia bancaria, estamos usando una versión de esta misma idea. La criptografía de clave pública es esa tecnología invisible que nos permite confiar en el mundo digital. Es increíble pararse a pensar que una solución tan elegante a un problema que parecía imposible, ideada hace ya décadas, sea ahora mismo la cerradura que protege miles de millones de interacciones cada día en todo el planeta. Y claro, esto nos deja una pregunta abierta de cara al futuro. Los ordenadores cuánticos amenazan con poder romper estos candados matemáticos, así que la carrera ya ha empezado para encontrar la siguiente generación de criptografía, el próximo secreto imposible que nos mantenga seguros en las décadas que están por venir. Miedo y razón son dos fuerzas que, casi siempre nos tiran en direcciones contrarias, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, el equilibrio de Nash, que explica precisamente ese tira y afloja, en casi todo lo que hacemos. A ver, seguro que alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible que dos empresas, dos competidores, que se supone que son súper racionales, acaben en una guerra de precios que los hunde a los dos? O, y esto es de nuestro día a día, ¿por qué en un atasco cada conductor que intenta colarse para ganar un minutito acaba haciendo que todos, absolutamente todos, perdamos 10? Bueno, pues la respuesta está en algo muy simple. No jugamos solos. La vida es un juego constante de estrategia. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, este es el plan. Primero vamos a sentar las bases. ¿Qué es eso de la teoría de juegos? Después nos tiramos a la piscina con el concepto clave, el equilibrio de Nash. Lo vamos a poner a prueba con el clásico entre los clásicos, el dilema del prisionero. Y luego veremos cómo todo esto se aplica a la vida real. Y para terminar, una vuelta de tuerca. ¿Qué pasa cuando jugamos sin ver todas las cartas? Venga, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Antes de meternos en equilibrios y temas más complejos, hay que entender el tablero, las reglas del juego. Así que la pregunta es, ¿qué es exactamente la teoría de juegos? Ojo, que cuando decimos juego, no pensemos solo en el parchís o en el ajedrez, ¿eh? Para nada. Un juego en este contexto es casi todo. Es cualquier situación en la que el resultado de lo que hacemos depende de lo que hagan los demás. Desde una negociación para un aumento de sueldo hasta algo tan tonto como decidir por qué lado de la acera andamos para no chocarnos. Y justo en el centro, en el corazón de toda esta forma de pensar, hay una idea que, de verdad, lo cambió todo. Es el equilibrio de Nash. Pensemos en él como un punto de calma, de estabilidad, justo en medio del conflicto. Claro, esta idea no salió de la chistera de un día para otro. La cosa viene de lejos. Ya por el siglo XIX, un tal Cournot andaba dándole vueltas a cómo competían las empresas. Luego, en los años 40, dos cracks, von Neumann y Morgenstern, pusieron los cimientos. Pero entonces, en 1950, llegó un joven genio, un matemático llamado John Nash, y lo puso todo patas arriba. Definió un tipo de equilibrio que servía para casi cualquier situación en la que la gente no se pone de acuerdo de antemano, o sea, para los juegos no cooperativos. Y vamos, fue tan bestia que décadas más tarde le dieron el premio Nobel por ello. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente esto del equilibrio de Nash? Pues mira, la mejor forma de verlo es como una especie de punto de no retorno. Es esa situación en la que cada uno ha elegido su mejor jugada, teniendo en cuenta lo que han hecho los demás. Y una vez ahí, nadie, absolutamente nadie, puede mejorar si cambia su estrategia por su cuenta. Por eso a veces se le llama el equilibrio del miedo. Es súper gráfico, ¿verdad?
La gente no se mueve no porque vaya a ganar más, sino por el puro miedo a perder si es la única persona que cambia de idea. Y es que esta es la clave de todo, el quid de la cuestión. Una vez que un sistema llega a un equilibrio de Nash, se queda bloqueado, estancado. Nadie tiene el más mínimo incentivo para cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque si miras lo que están haciendo los demás, cualquier cosa que hagas por tu cuenta solo te va a perjudicar, así de simple. Y para que todo esto cuaje, para que lo entendamos de verdad, no hay nada mejor que tirar del ejemplo más famoso, más icónico de toda la teoría de juegos. Vamos a imaginar la escena como en una peli. La policía detiene a 2 sospechosos, 2 cómplices. El problema es que no tienen pruebas para meterles un buen puro, así que los separan. Cada uno a una sala de interrogatorios, sin poder hablar entre ellos, y a cada uno le ofrecen exactamente el mismo trato, sin tener ni idea de lo que va a hacer o decir su compañero. Y aquí es donde empieza el lío, el dilema. A ver, vamos a ponernos en la piel de uno de ellos. Pensemos, vale, ¿qué puede hacer mi compi? Opción 1, mi compi se calla, es leal. Si yo también me callo, nos cae 1 año. Pero si yo confieso, salgo libre. Así que si él se calla, a mí me conviene confesar. Vale. Opción 2, mi compi me traiciona y confiesa. Si yo me callo, me como 10 años. Pero si yo también confieso, nos caen 5 a cada uno. Así que si él confiesa, a mí también me conviene confesar. Fíjate, haga lo que haga el otro, mi mejor jugada es siempre la misma, confesar. Y aquí, justo aquí, está la paradoja que es brutal. Como los dos son listos y siguen esta misma lógica aplastante, ¿qué pasa? Que los dos confiesan, y el resultado es que se comen 5 años de cárcel cada uno. Ese es el equilibrio de Nash de este juego. Es un punto estable, porque ninguno se arrepiente de haber confesado, dado que el otro también lo hizo, pero es un resultado malísimo para ambos. Mucho peor que si hubieran cooperado, si hubieran callado, que solo les habría costado 1 añito. Es el ejemplo perfecto de cómo la racionalidad puramente individual puede llevar a un desastre colectivo. Claro, podríamos pensar que esto es solo un jueguecito mental para criminales de película, pero nada más lejos de la realidad. Esta misma lógica, esta tensión estratégica, está funcionando a nuestro alrededor constantemente, todos los días. Pero oye, para que no nos deprimamos, no todos los juegos son tan crueles. Afortunadamente. Pensemos en algo tan básico como conducir. Aquí el objetivo es totalmente diferente. No se trata de fastidiar al otro, sino de coordinarse. El premio por hacerlo bien es enorme. Llegamos sanos y salvos. Y el coste de no hacerlo, bueno, mejor ni pensarlo. Y esto es un ejemplo genial, porque aquí hay 2 equilibrios de Nash, y los 2 son perfectos. O todos conducimos por la derecha, o todos por la izquierda. Da igual cuál elijamos, mientras lo hagamos todos. La única estrategia malísima es la del listo que decide ir por su cuenta. Esto explica de maravilla por qué las normas sociales, las convenciones, son tan potentes. Pero volvamos a los escenarios más complicados, esos en los que el interés de cada uno choca de frente con el bien de todos. ¿Qué pasa cuando el juego no es de 2 prisioneros, sino de cientos, miles o millones de personas? Pues que llegamos a un concepto famosísimo, la tragedia de los comunes. A ver, pensemos en la sobrepesca. Cada barco individualmente tiene un incentivo clarísimo, pescar todo lo que pueda. El problema es que si todos hacen exactamente lo mismo, el caladero se agota y todos se van a la ruina. Pasa igual con el tráfico. Cada persona que piensa, cojo el coche, que tardo menos, está en realidad contribuyendo a crear el atasco que hará que todo el mundo, incluida ella misma, llegue tarde. De nuevo, el equilibrio de Nash es el desastre colectivo. Vale, pero ¿y qué pasa con juegos en los que no parece haber una estrategia ganadora fija? El ejemplo que conocemos todos, piedra, papel o tijera. Da igual lo que saques, siempre hay algo que te gana. Si sacas piedra, te ganan con papel. Si sacas papel, te ganan con tijera. Es un bucle, un ciclo sin fin. Aquí, a primera vista, parece que no puede haber un equilibrio estable. Entonces, ¿no hay equilibrio? Pues John Nash demostró que sí lo hay, pero para encontrarlo hay que ampliar el concepto de estrategia. La solución, en este caso, es no tener una estrategia fija. Es lo que se llama una estrategia mixta. Para piedra, papel, tijera, el único equilibrio es jugar cada opción de forma totalmente aleatoria, 1/3 de las veces cada una. ¿Por qué? Porque si tu oponente no puede predecir tu siguiente movimiento, tampoco puede aprovecharse de él. La paradoja es que la mejor estrategia es ser completamente impredecible. Fenomenal. Pero hasta ahora hemos estado jugando con una regla de oro. Hemos asumido que todo el mundo sabe todo, todos conocen las reglas, las posibles jugadas, lo que se gana y se pierde, pero seamos sinceros, en la vida real casi nunca es así. ¿Qué pasa cuando jugamos a ciegas? Cuando falta información. Es que esa es la realidad. Casi todos los juegos que importan de verdad son de información incompleta. Cuando negocias un contrato, no sabes cuál es el precio mínimo que la otra persona aceptaría. En una partida de póker, no tienes ni idea de las cartas que tienen los demás. No conocemos las intenciones reales ni los límites de nuestros oponentes.
Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, gracias al trabajo de otro genio, John Harsanyi, que también ganó el Nobel. Desarrolló los juegos bayesianos. Y esto básicamente es el manual de instrucciones para jugar estratégicamente en medio de la niebla. Como no sabes al 100% cómo es tu oponente, lo que haces es asignarle probabilidades. Creas un perfil de creencias sobre cómo es y actúas basándote en eso, ajustando esas creencias con cada nueva información que te llega. Al final, si lo piensas, esto es simplemente ponerle un nombre técnico a algo que hacemos todos los días de forma intuitiva. Intentar tomar la mejor decisión que podemos con la poca información que tenemos, basándonos en nuestras suposiciones sobre cómo son los demás y qué creemos que van a hacer. Y todo este viaje nos trae a una reflexión final. Porque el equilibrio de Nash muchas veces nos pinta un panorama un poco pesimista, ¿no? Un mundo atrapado en una competencia donde todos salimos perdiendo, gobernado por el egoísmo y el miedo. Pero al mismo tiempo vemos a nuestro alrededor ejemplos constantes de cooperación, de gente que se pone de acuerdo. Y quizás sea esa tensión constante entre competir y colaborar, entre el interés propio y el bien común, lo que de verdad define el juego más complejo de todos, el de ser humanos.